Bos días. Permitídeme que comence esta presentación no idioma no que a faría se o curso fora presencial, como estaba previsto inicialmente, pero o éxito desta convocatoria fai que teñamos persoas interesadas non só do Estado español, sino de moitas partes do mundo, co cal pasareime ao idioma da Real Academia Española de la Lengua. ¿No? Quería, aparte de saludar a todas as persoas que participáis en este curso, en estas jornadas, comentaros que isto iba a ser inicialmente, cuando aún no teníamos previsión de la que se nos venía encima, un curso presencial. Estábamos muy contentos por el éxito de la convocatoria que habíamos hecho, porque había muchas personas del ámbito de Galicia matriculadas, pero con el nuevo escenario necesariamente tenemos que cambiar de formato porque no queríamos renunciar a poder dar una formación con unos ponentes que consideramos que tienen un enorme nivel. Vosotros lo podréis comprobar, pero nosotros estamos absolutamente convencidos de que son personas que os van a aportar conocimientos y reflexiones realmente útiles para todos aquellos que estéis implicados en este ámbito profesional o inquietudes sobre lo que puede aportar desde una perspectiva de un desarrollo socioeconómico que además sea respetuoso con el patrimonio natural de que depende el futuro de nuestra vida. Y quiero aprovechar para saludar a las personas que os habéis apuntado explícitamente desde Portugal, desde Curitiba, desde o Mato Grosso, y desearos el mejor escenario de futuro posible. Y dicho esto, agradecerle a la conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de la Xunta de Galicia. Para los que no seáis españoles, que de fuera es el equivalente a la ministra de esta área en el Gobierno Autónomo de Galicia. Es también la presidenta de nuestra institución, y agradecerle que haya hecho un hueco en su agenda, que es mucho más complicada teniendo que trabajar en estas condiciones diferentes, para que inaugure formalmente este curso que deseo y estoy convencido de que va a ser muy enriquecedor para todas las personas que estáis escuchando. Hola, buenos días. Buenos días, Carlos. Carlos Bables es el director del CEIDA. Es para mí un auténtico placer inaugurar estas jornadas, hacerla además en directo en YouTube y en abierto. Un placer para todos los gallegos, para todos los españoles y como no, para el resto de todos los que tuvisteis a bien inscribiros en este curso. Son un total de 300 personas. En un principio, de manera presencial, serían 50 y ¿por qué no? Abrirlo a todo el mundo, sobre todo porque contamos con grandes especialistas y serán 2 días continuados donde todos aprenderemos mucho y donde espero que me hagáis llegar las conclusiones para, como máxima responsable de medio ambiente y por lo tanto, como Gobierno de Galicia, seguir mejorando en la medida de nuestras posibilidades. Son conocimientos que van dirigidos al personal técnico municipal de las áreas de turismo, también a guías e informadores turísticos, a empresas del sector turístico, a estudiantes de turismo, a profesionales de educación ambiental, monitores de actividades de tiempo libre y el público en general interesado en el ecoturismo en las áreas protegidas. Y además en un momento
distinto, totalmente distinto, donde una pandemia pues, hizo que nos replegásemos en nuestros hogares, pero que ya poco a poco seamos capaces de disfrutar de lo fantástico que nos da la vida, que es la naturaleza. Por lo tanto, seguimos trabajando en este ámbito y además poniendo en el mapa a Galicia como ese lugar verde y azul y sobre todo como un ecoturismo que también es imprescindible cuidarlo a nivel sanitario. ¿Qué conoceremos? Pues estrategias para seguir la conservación de espacios naturales y el desarrollo de actividades turísticas y concebir el ecoturismo como el motor de desarrollo sostenible de los territorios. Tuvimos que hablar a lo largo de todos estos días de pandemia, pero tenemos que hablar también del resurgir y qué mejor que hacerlo a través del ecoturismo. Quiero dar las gracias a los grandes profesionales y expertos, como es el caso de Alfonso Polvorinos Ovejero, Amanda Guzmán, Cristina Abreu y Lolo Mosteiro, que entre los días de hoy y mañana trasladarán su experiencia y también su formación sobre la importancia del ecoturismo en las áreas protegidas y el papel importantísimo de las áreas de reserva de la biosfera como motores de turismo sostenible. En el caso de Galicia sabéis que tenemos 6 y además estamos para conseguir la 7ª reserva de la biosfera y por lo tanto conseguida esa 7ª reserva de la biosfera, el 42% del territorio gallego estará bajo alguna figura de protección. Cobra especial relevancia en este momento y en la actualidad, en el momento en que estamos viviendo, revitalizar y repensar las actividades turísticas. La pandemia del coronavirus nos obligó a paralizar nuestras actividades, nuestra vida diaria, a nivel administrativo y a nivel personal, cada uno de ustedes, y tenemos que tener otro concepto de vida y sobre todo de seguridad. Y una epidemia sanitaria con implicaciones económicas no se nos puede escapar valorar lo que es el sector turístico. Desde la Xunta de Galicia estamos trabajando y venimos de aprobar el pasado 30 de abril un plan de reactivación de la cultura y del turismo dotado de 27 millones de euros. Son 50 medidas para fomentar el empleo, generar liquidez y reactivar el consumo en el ámbito turístico, cobrando especial interés el ecoturismo. Un plan elaborado por el Gobierno gallego con los sectores culturales y turísticos y deseamos potenciar Galicia como un destino seguro con nuevas medidas, nuevas fórmulas, nuevos productos e intensificando la parte higiénica y sanitaria en los establecimientos. Los datos están ahí, por lo tanto, desde el Gobierno gallego tenemos que mejorar las expectativas y esas expectativas nos venían dadas de años atrás. Supone el turismo en Galicia el 13% del PIB y el 14% del empleo en nuestra comunidad. Al final, una Galicia verde, así nos denominamos. Galicia es medio ambiente, Galicia es paisaje, bien sea costa, montaña, llanura o bosque. El pasado 7 de febrero presentábamos un nuevo distintivo, iba dirigido a los ayuntamientos comprometidos con el paisaje y el medio ambiente. Es la bandera verde de Galicia. Tenemos 6 parques naturales, un parque nacional, 6 reservas de la biosfera y en camino la 7ª reserva de la biosfera. Y este año, además, en Fitur potenciamos las reservas de la biosfera de Galicia como un claro ejemplo de recurso turístico sostenible. Patrimonio natural de incalculable valor, clave en la salud medioambiental de Galicia. Una reserva de la biosfera es el mejor ejemplo para poder compatibilizar el desarrollo sostenible en un territorio, porque lo hacemos también con el ser humano, con las personas que en ella viven. Y esto, además, se enriquece más con una nueva ley de patrimonio natural que aprobamos en el año 2019. Dicho esto, hecha la presentación de Galicia, los que sois gallegos ya lo conocéis y aquellos que no lo sois, os invitamos a conocer Galicia con la máxima seguridad cuando eso sea posible, pero sobre todo os invitamos a seguiros formando y a impulsar el ecoturismo en nuestra comunidad.
tenemos un referente y ese referente es el CEIDA. Es un centro de investigación en coordinación con la Xunta de Galicia, en coordinación con las universidades, en coordinación con los ayuntamientos, y el resultado está a la vista. Fueron capaces de transformar un curso que era de 50 personas en más de 300. Fueron capaces de abrirlo para que todos seáis capaces de poder observar, aprender y además disfrutar de grandes profesionales como los que están invitados. Y ya finalmente, por si fuese de vuestro interés, me complace comunicaros que también el CEIDA, contando con la colaboración de la Consellería de Medio Ambiente, ofrecerá la próxima semana un ciclo de conferencias online, Mujeres trabajando por la sostenibilidad. Es su contribución a la Agenda 2030. Mi deseo como consellera de Medio Ambiente es que todos estéis bien y mi deseo es que este curso sea fructífero. Gracias, Carlos, como director del CEIDA, y a tu equipo por hacerlo posible. Un saludo, buenos días. Buenos días, gracias, Ángeles. Muchas gracias. Bueno, una vez dada la bienvenida, bueno, yo me presento, soy Carmen del CEIDA, y aunque solo me vais a ver ahora a mí, que sepáis que parte del equipo del CEIDA está trabajando y dando soporte a esto. Comentaros un poco la dinámica. Primero, bueno, quería dar la bienvenida a nuestros ponentes, Alfonso y Amanda. Si queréis activaros también para que los participantes os pongan cara y os vean. Y bueno, comentar que tenemos repartidas las charlas. Primero va a intervenir Alfonso Polvorinos. Después, todos los que queráis hacer preguntas, tenemos un chat, veis que he activado en YouTube, entonces nos irán pasando las preguntas. Entonces, después de la intervención se le podrán hacer las preguntas, le lanzaremos nosotros las preguntas a Alfonso, y después será la intervención de Amanda y haremos lo mismo también con un turno de preguntas. Entonces, ahora sin enrollarnos más, voy a hacer una breve presentación de Alfonso. Después, Amanda, te presentaré cuando te toque el turno. Alfonso, bueno, encantados otra vez de tenerte aquí. Alfonso es técnico en turismo de naturaleza, director de la primera revista multimedia 4.0, elecoturista.com, un apasionado del ecoturismo, del turismo en espacios naturales protegidos, todo lo vinculado a este sector turístico, o sea, tanto divulgador, consultor, formador. Luego tiene su faceta de viajero, que tanto es creador de producto como organizador y también como guía acompañante de viajes, tanto para ver los 5 grandes en Kenia, Tanzania, como para ver los paisajes de Islandia, ¿no? Que alguna vez a ver si tendremos oportunidad de acompañarlo en alguno de esos viajes. Sin más, Alfonso, te doy paso y adelante. Muy bien, pues muchas gracias. En primer lugar, agradecer al CEIDA la oportunidad de realizar este curso y de contar conmigo para ello, que es un placer. Ya son 3 o 4, si no recuerdo mal. Y por mi parte, las que hagan falta, porque todo lo que sea contribuir y aportar en la medida que uno puede nuestro granito de arena, pues siempre es fantástico. Bueno, voy a compartir la pantalla para hacer la presentación. Me imagino que está en la pantalla ahora. Me imagino que sí. No sé si Carmen... Sí, Alfonso, todo perfecto. Todo bien, ¿no? Perfecto. Bueno, pues nada, agradecer como digo, al CEIDA la oportunidad de participar en este interesantísimo curso, y agradecer a todos los que estáis ahí al otro lado del ordenador, en YouTube, conectados desde Galicia, desde España y desde fuera de España, por lo que comentaba Carlos. Y bueno, pues quería hacer una aproximación aportando cosas, y luego intento también pues aportar ideas, ¿no? de la importancia. Yo creo que ahora más que nunca, sobre eso va a consistir mi intervención, ahora más que nunca la importancia del verdadero ecoturismo en las áreas protegidas. Primero, me gustaría ver un poco de dónde viene esta relación tan bonita y tan apasionante que hay entre el turismo, por un lado, y los espacios naturales protegidos, por otro, ¿no? Pues seguramente desde que hay espacios naturales protegidos, lo primero que a la gente le pedía al cuerpo era ir a verlo, ¿no? Seguro. Entonces aquí traigo en algunas imágenes, bueno, pues un poco donde podría estar
los primeros vínculos, ¿no? Seguramente a finales de 1800, primeros de 1900, Kenia, que entonces era el protectorado británico del África Oriental, pues era un poco el espejo o el sitio donde se empezaban a desarrollar ciertas aproximaciones a la naturaleza. Es verdad que inicialmente con un motivo cinegético, como son esa imagen que veis a Winston Churchill, que es el que está sentado en el todoterreno descapotable en Kenia en 1907, que bueno, el objeto era pues ir a cazar los 5 grandes, que mencionaba antes Carmen, los 5 grandes trofeos de caza por aquel entonces, que son esos 5 animalitos que tenéis ahí abajo: el elefante, el leopardo, el león, el búfalo y el rinoceronte. Esos eran los 5 grandes. Y sobre eso había grandes cazadores, también blancos, que organizaban esos safaris de caza, ¿no? Entre ellos uno muy famoso, el más famoso, era Dennis Finch Hatton. Me imagino que os sonará por la película Memorias de África, interpretado por Robert Redford, y que inicialmente eran safaris de caza, como decía, pero gracias al gusto que tenía y a la afición que tenía Dennis Finch Hatton por la fotografía, pues se dio cuenta y empezó a organizar safaris, pero con el objeto de hacer fotografía, no de cazar, ¿no? Entonces, bueno, está considerado el padre de los safaris fotográficos, que es un producto muy importante, sobre todo cuando hablamos de ecoturismo, ¿no? Y a la derecha veis en esos vehículos antiguos, bueno, pues los primeros turistas, en este caso en Sudáfrica, en el Parque Nacional de Kruger, en 1927, cómo se iban acercando a ver estos 5 grandes, ¿no? Vamos a cambiar de continente, incluso antes que en Kenia. Yellowstone ya recibía a sus turistas cuando estaba a punto de ser declarado Parque Nacional en 1872. Aquí tenéis algunas imágenes de esos turistas en Yellowstone. Y más cerquita, puesto que estamos en España, pues aquí tenéis algunos turistas también en la montaña de Covadonga. En 1918, hace poquito que se cumplió su primer centenario, ¿no?, como Parque Nacional, el entonces llamado Parque Nacional de la montaña de Covadonga y actual Picos de Europa. Bueno, pues ahora pediría un ejercicio a todos los presentes, un ejercicio que a lo mejor nos va a resultar seguramente extraño, y es retroceder la mente a hace 2 meses, a enero de 2020, y situarnos en la evolución o cómo estábamos, en qué punto nos encontrábamos en el ecoturismo en ese escenario. El escenario actual, y cuando digo actual digo enero 2020. Bien, pues vamos a hacer un recorrido a ver cómo estábamos hasta en los últimos 100 años, hasta enero de 2020. Me voy a centrar en un solo de los objetivos de ODS, de los 17 objetivos elaborados en el marco de la Agenda 2030 de la ONU, y me voy a centrar solamente en uno de ellos, en el número 9, que tiene que ver con industria, con innovación e infraestructura, pero yo creo que nos ilustra muy bien el escenario que teníamos, insisto, hace apenas 2 meses. Bueno, pues bien, fijaros, hace 100 años, en 1908, se inventaba el aeroplano, ¿no? Primer vuelo comercial llega en el año 54 y apenas poquitos años después, a finales de 1900, llega el fenómeno low cost y claro, hablamos de que esto se dimensiona, ¿no? En 100 años, simplemente la revolución que hay en el transporte. Cuando digo se revoluciona, esta es la imagen que hace 2 meses teníamos en tiempo real por minuto, 11.000 aviones en el aire en cada minuto, tanto de día como de noche. En abril de 2019 había 5,5 millones de vuelos. Y esa era la foto en tiempo real de 11.000 aviones en el aire por minuto. Bien, esto es en el escenario del transporte. En el punto de las comunicaciones, sigo en ese objetivo número 9, hace 100 años, un poquito más, se inventaba el teléfono. No hace mucho más, ¿no? Fijaros, simplemente apenas 100 años después de inventar el teléfono, llega una cosa que nos cambia la vida a todos, de hecho aquí estamos todos siendo parte de ellos, ¿no?, que es Internet. Primero en el año 69 con fines militares, en el año 81 con fines comerciales y en el año 91 se crea la World Wide Web
que es las famosas 3 W que preceden al dominio, bueno, pues esa gran red a nivel internacional, a nivel planetario, ¿no? Y en 2015, pues nada más y nada menos que estamos ya inmersos en el 4.0, en la transformación digital 4.0. Bueno, pues obviamente hace 2 meses estábamos en plena revolución, la cuarta revolución industrial. De la mano de esos dos escenarios teníamos otro, o tenemos, que este sigue estando, muy presente, que es la superpoblación. Claro, cuando se inventó el teléfono, en 1870, éramos 1.000 millones de habitantes. Apenas 100 años después, 2.000 millones de habitantes. Fijaos ahí la previsión que hay para 2100. 11.200 millones de habitantes. No sé dónde, iba a decir nos meteremos, no, dónde se meterán, ¿no? Pero bueno, esa es la previsión. Y quería poner sobre la mesa este escenario, ¿no? De superpoblación, de cómo se está afectando esta industrialización y cómo está afectando a los recursos naturales. Sobre todo, reflejado directamente, y aquí es donde empezamos a entrar con el ecoturismo, en dos materias, ¿no? En el clima y en la biodiversidad. Afecta directamente en estas dos cosas, ¿no? Bueno, pues bien, en este repaso que hemos hecho desde los últimos 100 años, la masificación, la facilidad de acceso con estos viajes low cost, con esta facilidad enorme de poder desplazarnos, lamentablemente la falta de educación ambiental y la necesidad que tenemos todos de compartir inmediatamente todo en redes sociales, bueno, pues nos encontrábamos con imágenes como esta, ¿no? Esta imagen es en Parque Nacional, es en la playa Ostional, en Costa Rica. Y bueno, pues esto hace 2 meses, por eso digo lo del ejercicio mental, hace 2 meses eran imágenes que se sucedían lamentablemente. Bien, pues en febrero teníamos claro que había que actuar ya. Estábamos en unos parámetros de superpoblación, masificación, afectación del cambio climático. El cambio climático no es nuevo, siempre ha sucedido y seguirá sucediendo. Otra cosa es que el ser humano actúe como catalizador, ¿no? como acelerador de este cambio climático. Bueno, pues en cualquier caso teníamos claro que había que actuar. Bueno, de momento lo teníamos claro, que no es poco, pero ahí seguíamos, a lo nuestro, ¿no? Entonces, bueno, el ecoturismo irrumpe con fuerza para ser, de verdad, debe ser un motor real de sostenible, que no quede en el papel, ¿no? De desarrollo sostenible. Sobre todo a 3 niveles, en el cambio climático, en la despoblación rural y parar la biodiversidad. Me imagino que conocéis un detalle, si no os comento, el 40% de la economía mundial pasa, 40% de la economía mundial pasa porque nuestros ecosistemas estén sanos. Así que la relación cada vez más clara entre medio ambiente y salud, pues parece evidente. Bien, pues como decía, en estas estábamos, con esas playas. La playa es lo que está debajo de la gente, en la foto de la izquierda, y el turismo, pues bueno, en la gran muralla china, ¿no? Bueno, pues en eso estábamos hace 2 meses. Y de repente entra un actor no invitado en escena y llega esta situación. Esto es lo que implica el coronavirus. Directamente es una bofetada. Nos da una bofetada de realidad, en este caso, ¿no? Y de poner sobre la mesa muchas cosas en las que a continuación me iré metiendo relacionado con el turismo de naturaleza. Bien, pues esa playa pasa a ese escenario, esa gran muralla pasa a verse así. Eso es lo que encontramos en ciudades como Madrid y como lamentablemente en muchas ciudades del mundo, con el confinamiento. Y esta es la foto, pero no en un minuto, sino en un día entero, ¿vale? La reducción de vuelos es alarmante y son vuelos pues, con autorización, en fin, vuelos en cualquier caso no turísticos, ¿no? Como digo, el coronavirus lo que nos da es una bofetada de realidad. Buscando algo positivo al coronavirus, si es que lo tiene, pues seguramente sea un poco lo que decía la consellera, que nos ha hecho parar. Que es verdad que cuando estamos en nuestro día a día vamos en una vorágine, que es muy difícil parar porque estamos en un círculo vicioso, que sí, que tenemos buenas ideas, buenos pensamientos, pero nos devora, nos faltan horas al día y en eso estamos. Pero claro, llega el coronavirus y aquí ya no vale, aquí no hay término medio, aquí se para, sí o sí. Bueno, pues en eso estamos, en esta fase de parar,
y de reflexionar. En todos los campos, también en el turístico, y aquí es donde voy a empezar un poco a comentar la situación en la que tenemos, ¿no? Y que en las últimas semanas pues se está un poco estudiando y opinando, porque al final nadie tiene bola de cristal y al final esto partimos de la incertidumbre y de lo que podamos estar hoy charlando en este curso, pues a lo mejor mañana ya no tiene sentido porque ha cambiado, para mal o para bien, nunca se sabe, ¿no? Bueno, en cualquier caso, desde la incertidumbre y como pronósticos meramente, ¿no? Como opiniones, bueno, sí tenemos que tener claro una cosa: los que trabajamos en turismo, los que estáis escuchando y trabajáis en turismo, creo que tenemos claro todos que el turismo es el sector de la felicidad. Cuando uno sale de viaje, sale a pasárselo bien, a disfrutar. Lleva todo el año trabajando para permitirse una semanita de vacaciones, 10 días, en un sitio más modesto, más lujoso, cada uno lo que quiera gastárselo e invertir su tiempo de vacaciones, ¿no? Pero en cualquier caso, es su semana, sus 10 días de felicidad. Muchas veces de un destino o un viaje soñado. Bueno, pues los que trabajamos en turismo, yo siempre digo, estamos en esa fábrica de sueños y que la salud mental ayude a que sea algo positivo, ¿no? Y que sea una cosa pues agradable, que es para lo que uno sale de casa. Bueno, pues entonces ahora tenemos que incorporar una cosa nueva y es seguir trabajando en la felicidad a través del turismo, pero labrándolo o con una base muy sólida en las garantías de seguridad para poder aportar esa felicidad. Si no es seguridad, estaréis de acuerdo conmigo, es que ahora mismo la felicidad se eclipsa porque estás pendiente de otras muchas cosas. Bueno, decía, en la previsión, hasta hace 2 meses, en 2020, vamos a ver cómo acaba esto, pero en 2020 era de 1,8 billones de turistas en el mundo. 1.600 millones de turistas en el mundo. Dentro de 10 años, en 2030, la previsión era de 1.800 millones de turistas por todo el mundo. En esa cifra brutal, desmesurada, insostenible a todas luces, pensad que casi el 50% de esos casi 2.000 millones de turistas, bueno, pues casi la mitad estaban en 10 países. Curiosamente, esos 10 países es donde parece que el coronavirus más está afectando. Quiero decir que, bueno, pues a lo mejor no lo tenemos que hacer mirar, ¿no? Eso. Bueno, ese incremento ha sido muy grande. Eso, por citar algunos ejemplos, en los últimos 40 años, el incremento en todo el mundo ha sido del 500% a efectos de turistas, ¿no? Solo Islandia, que es un destino muy importante de naturaleza, bueno, pues solo Islandia en los últimos 7 años ha crecido el 400% a nivel turismo, ¿vale? Quiero decir que el escenario que teníamos hace 2 meses era masificación turística. Incluso ese sentimiento antiturismo que empezaba a despertarse en muchos destinos. Y aquí quiero empezar a ver la parte sostenible, ¿no? Porque muchos visitantes no implica necesariamente mucho o más dinero, ¿no? Lo que hay que aumentar es el gasto por visitante. Eso es lo que hay que aumentar. Y ofrecer calidad y sostenibilidad, ¿no? Yo prefiero 10 millones de visitantes con más gasto que no 80, afectando a los recursos turísticos, medio ambiente, etcétera, y consumiendo y gastando recursos por 80 millones que no dejan el dinero que 10, ¿no? Entonces, estaréis de acuerdo conmigo en que la clave está en la calidad y en la sostenibilidad. Un ejemplo claro es Costa Rica. Costa Rica, que es otro de los destinos turísticos o ecoturísticos por excelencia, ¿no? Junto con Kenia, posiblemente. ¿Cómo ha cambiado su modelo? Yo conocí Costa Rica hace 25 años, 26, y era una Costa Rica muy diferente a la que he ido viendo en los últimos años. Cómo se ha ido posicionando hacia un mercado, el suyo es un mercado americano, lógicamente, pero ofrecen seguridad, es una especie de oasis dentro de lo que es América Central, ¿no? En el aspecto de seguridad, no tiene ejército de entrada como país, pero sobre todo va dirigido su producto a un público bueno, pues de dinero que paga por una calidad. Prefieren estar poquitos y estar a gusto y pagando, pero tener mucha calidad en ese servicio. Bueno, pues en esos parámetros se mueve Costa Rica en 3 millones de turistas frente a los 83, 84 que tenemos en España. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, pues aumentando, como digo, la calidad de vida a la población local, ¿no? Al tener
más gasto por visitante, aumentamos la calidad de vida de la población local. Absolutamente de acuerdo que tenemos menor impacto cultural, menor impacto ambiental, las experiencias pasan a tener una mayor calidad para el visitante, que es lo importante. Si hay más calidad y la gente se va más contenta, habrá más demanda. Si hay más demanda, se extenderá la temporada turística, es el fenómeno que siempre vamos persiguiendo los que trabajamos en turismo, de desestacionalizar. Y si hay más temporada turística, habrá más ingresos. Con lo cual, pues la sostenibilidad, créanme, es básica, ¿no? Y eso que hace 2 meses empezaba, o teníamos claro que sí, que había que hacerlo, pues el coronavirus nos ha parado y nos ha dicho, no, hay que hacerlo. Bueno, pues estamos hablando también estas semanas de el turismo post-COVID-19. Yo siempre digo que no es post-COVID, que el coronavirus ha venido para quedarse, ¿eh? Y entonces no va a ser un turismo post-COVID, va a ser con COVID, y si no es con él, será con algún primo suyo que vendrá, pues porque llevamos en los últimos 20 años 5 pandemias ya en la Tierra, ¿no? O sea que desgraciadamente, pues seguramente habrá más, ¿no? Así que tenemos que meter un componente de amoldarnos en el turismo a esta situación y tenemos que empezar a acostumbrarnos, ¿no? Bueno, pues en cualquier caso hay unos parámetros que se han instalado en nuestra vida, que es el miedo, por un lado, ¿vale? Y también esa corriente de sensibilización con la naturaleza, de la necesidad de reorientar el modelo de vida hacia ella, ¿no? Y tenemos un perfil de nuevo viajero, ¿no? ¿Qué va a demandar? Pues en las últimas semanas me imagino que los que estáis pendientes del tema lo estáis viendo, ¿no? Hay estudios y muchas opiniones de expertos que el nuevo viajero pues va a demandar un destino nacional. Yo personalmente creo que hasta que no haya vacuna, el turismo internacional es muy complicado, pues porque fijaos, si vivimos en España, que tenemos probablemente la mejor sanidad del mundo, ¿no? Eso es lo que estoy seguro y presumíamos de tener. Si tenemos la mejor y nos cuesta salir a la calle, pues imaginaros iros a un destino muy exótico, muy remoto, y que al segundo día te dé una fiebre, por lo que sea, ¿no? En sitios donde no hay ni UCIs ni cosas así. Quiero decir que lo de salir, pues la gente se lo va a pensar como es normal, ¿no? Bueno, un destino nacional, seguridad e higiene, ¿no? La distancia social y la confianza. Confianza es una palabra clave, ¿no? Seguramente incluso ya como marketing. Grupos reducidos. Ese grupo reducido formado seguramente por la familia, como mucho por los amigos, ¿no? de confianza en cualquier caso, por la pareja. Ese es el grupo el que vamos a integrar, el grupo reducido. En vehículo privado, alojándonos en establecimientos pequeños, es verdad que nuestro bolsillo va a salir tocado, con lo cual, pues bueno, la disminución del poder adquisitivo, y parece, por lo que dicen los estudios, que lo que nos pide el cuerpo es naturaleza, ¿no? Salir al campo, es lógico, llevamos 2 meses encerrados en casa, encerrados en ciudades, y lo que queremos es naturaleza, ¿no? Bueno, pues ya hay estos estudios realizados, publicados la semana pasada por Hosteltour, donde una consultora, pues ya a 600 actores turísticos les ha preguntado, y parece que el turismo de naturaleza y el turismo rural van a ser los 2 sectores que primero van a levantar la cabeza, ¿no? Sectores, quiero decir, patas del turismo, del sector turístico, que primero van a recuperarse. En ese sentido, cuidado, ¿vale? Cuidado, porque no quiero pensar millones de personas acudiendo en masa a la naturaleza, a la presión que esto ejerce, ¿no? Entre otras cosas, lo estáis viendo en muchos vídeos que corren por las redes, cómo la naturaleza se ha relajado, cómo los animales empiezan a aparecer por las calles, cómo las aves crían en zonas de muy fácil acceso, muy accesibles, pero claro, es que como no hay personas que pasen por ahí, pues estoy cómodo y crío aquí. Cuidado, que de repente sí va a haber gente ahí, ¿no? Ese tipo de cosas. Y luego, por supuesto, habrá que aplicar los protocolos de seguridad publicados por el Instituto para la Calidad Turística Española. Bueno, pues bien, en ese destino de naturaleza y esas necesidades de aire libre y de libertad después del confinamiento, probablemente, yo creo, es opinión personal, que la modalidad turística que más va a sacar pecho, digamos, ¿no? Y que mejor suerte va a correr en estos inicios, sobre todo, es el touring, ¿no? El recorrer rutas turísticas, ¿no? Seguramente porque es el modelo que mejor responde a esas necesidades, ¿no? Y además, el touring, por ejemplo, si utilizamos las autocaravanas, los vehículos camper, esas rutas turísticas en la naturaleza, viviendo experiencias de ecoturismo, pero te ofrece esa seguridad
que vamos buscando, sobre todo en este perfil del nuevo viajero. Así que yo creo que a lo mejor la primera foto del nuevo turista se podría parecer bastante a esto, ¿no? Grupos pequeños, familia generalmente, con todo controlado, ¿no? Con tu vehículo, que es incluso donde duermes, o duermes en un alojamiento rural pequeñito, ¿eh? Pero bueno, eso es un poquito, podría ser incluso la foto. Y quiero dar ideas para esta situación y luego llegar a este verdadero ecoturismo. El turismo trae mucho dinero y el turismo de masas trae muchísimo dinero, ¿no? Eso que veis al fondo es el Louvre y lo que está ahí colgado se supone que es la Gioconda. Claro, si tu experiencia de ver la Gioconda por primera vez es esa, pues la calidad no creo que no cabe ahí, ¿no? Entonces, pero claro, cuidado, los destinos se han hecho adictos al turismo de grandes números, han hecho mucha caja con la masificación. Y aquí me preocupa especialmente una cosa, y es que el hombre es un animal de costumbres. ¿Volveremos a olvidarnos rápidamente? ¿Se nos pasará esta visión que tenemos? Bueno, hay un filósofo alemán que lo apunta muy bien, Marcus Gabriel, y que dice que el virus se quedará hasta que no encontremos una manera sostenible de hacer negocios. Creo que esta frase tiene muchas lecturas y en cualquier caso es una verdad como un templo. Al final es economía y hasta que no veamos la manera sostenible de la economía, pues el virus va a estar aquí. Incluso además dice que, bueno, en el siguiente párrafo podéis leer que el coronavirus no es nada, que la crisis de verdad es la climática. Entre otras cosas porque llevamos más de 50 años estudiándola con diferentes modelos de predicción y con muchas cosas que no tenemos a día de hoy sobre el coronavirus y que en cualquier caso lo que sí que tenemos que cambiar es nuestra visión sobre la gestión, ¿no? de sostenibilidad. Bien, bueno, pues ¿cómo se remedia esto? Con mucha educación ambiental. Ahí el CEIDA está haciendo una labor impagable y mucho sentido común de cada persona. Y luego se me ocurre también con mucha educación ambiental y quizá también con mucha educación ambiental. Quiero, obviamente, ser reiterativo con este aspecto porque creo que es básico, ¿no? Es básico inculcarlo en la vida. La educación ambiental nos iría a todos mucho mejor. Bueno, quiero aportar ideas algunas pues para destinos. Considero que los territorios inteligentes es una manera básica hoy en día de tener esos destinos turísticos inteligentes a nivel urbano, las Smart City, bueno, en fin, pero no solo urbano, también a nivel rural, los Smart Natural Park, los Smart Villas, en fin, este concepto de territorio inteligente, ¿no? La gestión de capacidad de carga de los espacios naturales creo que es fundamental. Incluso, en España no somos muy de eso, pero tendremos que serlo, pagar por ir a los espacios naturales protegidos, es verdad que siempre con saber muy claramente, con mucha transparencia, de a dónde y para qué se destina ese dinero. Eso es fundamental, ¿no? Por supuesto, debería destinarse a conservación y a la población local, a los recursos locales, ¿no? Pero en cualquier caso, habrá que pagar. Sí o sí, soy un ferviente defensor. Por ejemplo, a mí me encanta lo que hacen en Baleares, ¿no? El gobierno de Baleares tiene el impuesto de turismo sostenible, el ITS, que es un impuesto, son céntimos, que bueno, pues es la manera de que los turistas, por ir a Baleares, contribuyen con ese importe para poder desarrollar proyectos que tienen que ver con desarrollo sostenible, con medio ambiente, con energías limpias, en fin, creo que es un concepto que deberíamos extrapolar no solo en Islas Baleares, sino fuera, ¿no? Así que, desde luego, todo mi aplauso hacia lo que están haciendo. Muy importante, la calidad pasa por las empresas y los guías profesionales. Ahí luego intervendrá Amanda, pero por ejemplo la Asociación de Ecoturismo en España, ¿no? Bueno, pues esta labor tiene que ser muy básica. Las agencias de viaje creo que deben estar o tener un componente de flexibilidad máximo a partir de ahora, no solo de poder cambiar fechas en el viaje, sino estar casi diría yo, rediseñando los programas y incorporando y cambiando destinos casi de la mano de la evolución de la pandemia, ¿no? De y de las que puedan venir. Y sobre todo vamos hacia aquí, hacia el Green Deal de Europa. El Green Deal es simplemente que no es poco, es que en 2050 Europa como continente será climáticamente neutro. Bueno, pues esto es muy importante. Para eso, el primer paso, hace poquito, en noviembre de 2019, se declaró en Europa la emergencia climática y España está en emergencia climática desde entonces. Y bueno, pues hacia ahí van
este Green Deal, ¿no?, europeo. Hay un ejemplo muy claro de cómo hemos cambiado. El gobierno de Francia, por ejemplo, sabéis, en España se está ayudando, ¿no?, se va a ayudar a Iberia. Bien, pues en Francia el gobierno francés ha rescatado le va a dar 7 billones de euros a Air France. Bien, pero a partir de ahora ya se lo ha dado, pero con condiciones que hasta ahora seguramente no estaban encima de la mesa. De entrada, les exige reducir el número de emisiones en sus vuelos domésticos para poder dar esos 7 billones de euros. Así que, bueno, pues este componente empieza a estar bastante presente. Y, por supuesto, realizar verdadero ecoturismo. Muy rápidamente, para pasar al verdadero ecoturismo y para ir avanzando, hace muy poquito, hace 2 días, se han publicado los protocolos turísticos, ¿no?, que tienen que ver con albergues, con alojamientos rurales. Ahí tenéis el enlace del Ministerio de Turismo del Gobierno de España, donde encontraréis todos estos protocolos. Esta presentación, claro, estaba hecha también antes, ¿no?, de donde iba a ser presencial. Pero bueno, algunas de estas cosas se mencionan, otras no, en estos protocolos, en el protocolo de ecoturismo, que es el que nos viene al caso. Por ejemplo, y que quiero dar ideas para algunas empresas de turismo de observación, en fin, el tema óptico, ¿no?, material óptico. Como los telescopios a partir de ahora, bueno, pues se pueden conectar a través de una tablet, de tal manera que no es necesario mirar todos los clientes a través del ocular, ¿no? Sé que hay empresas que están trabajando ya, sobre todo a nivel astrofísico, y alguna empresa de turismo de observación de la naturaleza está desarrollando otras ideas paralelas, pero, por ejemplo, trabajar en esto, ¿no?, en el material óptico. Lo mismo que en los prismáticos. Seguramente, si antes teníamos más de un prismático o de un telescopio por persona, pues habrá que asignar por unidad de cliente, que yo lo llamaba así hace unas semanas. En los protocolos lo he leído como grupo natural, porque ahora ya el cliente no es uno, el grupo natural es una familia, un grupo de amigos, una pareja. Ese es nuestro grupo natural, ¿no? Entonces ahí tendremos que movernos. Bueno, decía, por ejemplo, conectar una tablet, ¿no?, para que sea ahí, manteniendo la distancia social, donde podamos mirarlo. Hay gafas también, como la que veis abajo, que vale 1 euro, 2 euros, las hay hasta 10, que son desechables o se pueden limpiar muy bien. Y bueno, pues con estas gafas uno se puede, si no tenemos la tablet, pues asomarnos a través del telescopio o de los prismáticos. Grupos reducidos. Sería muy importante que cada empresa establezca el número máximo. Ahora mismo en España, en la fase 1, ya se puede hacer turismo de naturaleza con un número máximo de 10 personas, ¿no?, por grupo. Bueno, yo diría más. ¿Y cuántos por guía? Eso es lo que tendríamos que ver, ¿no? Y una aplicación directa de este tamaño, de esta unidad natural o esta unidad de cliente, por ejemplo, buscando esta seguridad, es que a lo mejor si alcanzamos en nuestra reserva, ¿no?, en una agencia de viajes o una empresa, si alcanzamos el 75 o el 80% de nuestro cupo de clientes para la actividad de ese día, y ese 75-80% está alcanzado ya con una familia o con un grupo de gente que viene junto, bueno, pues no metamos una pareja ahí para completar el grupo, ¿no? Démosle esa privacidad, que al fin y al cabo es seguridad y es confianza, que es lo que van buscando, ¿no? La distancia social, ¿no? Incluso en las caminatas de aproximación, cuando estamos caminando por la naturaleza, o en las caminatas de aproximación a los puntos de observación de fauna, como la distancia social ya no podrá ser como la de la foto de aquí abajo, sino que tendremos que hacerlo tal y como marca el protocolo, ¿no? Ahora os daré una pista de cómo hacerlo, porque algo he leído en redes que la gente no tenía muy claro. El transporte, pues tráfico va a decir cómo se debe circular en cuanto a capacidad, pero en cualquier caso, la desinfección del vehículo, que también está en el protocolo, no me voy a detener mucho más. Decía, la distancia social, cómo explicar en el campo separados 2 metros, ¿no?, uno de otro, y a su vez cada uno del guía. Bueno, pues estos aparatitos que se usaban mucho en museos, estos emisores y receptores, bueno, pues los hay con un largo alcance y pensados para el aire libre, son una solución muy buena, ¿no? Y luego, intentar adelantar al cliente material en PDF. Por ejemplo, material digital, quiero decir, para que antes del viaje tenga, sabemos que si vamos a hacer una ruta por la que solemos ir con nuestros clientes, más o menos sabemos lo que nos vamos a encontrar, dónde nos vamos parando para hacer interpretación ambiental. Bueno, pues a lo mejor, como ya no podemos estar todos ahí a mogollón, sí podemos darles esa información previamente y con estos aparatitos decir, pues mira, esta planta que la tenéis en la página 2 de lo que os he enviado a vuestro móvil, y la gente lo puede ver en su móvil sin necesidad de estar
ni encima de todos juntos, ni encima de las plantas, ¿no? O bueno, o huellas, en fin, interpretación ambiental, información previa en la que el guía se suele apoyar para interpretar, pues previamente hacer referencia a través del móvil, que la gente lo tenga ya previamente descargado. Nuevas tecnologías, sin duda, ¿no? O compensar la huella de carbono, creo que es básico y que forma parte del verdadero ecoturismo. Nosotros desde la revista, desde el ecoturista.com, damos la oportunidad también, gracias a acuerdos con empresas que lo hacen, certificar el carbono, el impacto, ¿no? La huella de carbono. Y al final hablábamos de céntimos de euro al día, ¿vale? Por certificar una huella anual de la empresa. No llega a 300 euros, puede estar del orden de 300 euros al año, certificar toda la actividad del año de la empresa, ¿no? Quiero decir que estos son componentes que deben incluirse. Bueno, pues bien, ecoturismo, la evolución de un concepto dinámico, ¿no? Aquí voy a avanzar en lo que es ecoturismo y con esta parte ya vamos a terminar, cómo ha ido evolucionando. Fijaos, bueno, el padre del ecoturismo se considera el profesor Héctor Ceballos, un mexicano en el año 86, y en España, en los años 90 es cuando empieza a usarse el término ecoturismo, como sinónimo de verde, ¿no? Pero muy paraguas, un concepto muy paraguas. En el año 2005 es el plan del turismo de naturaleza de la Secretaría de Estado de Turismo, donde se lanza este plan de impulso del turismo de naturaleza, donde se empieza a hablar de turismo de naturaleza. Ese plan llega en el año 2011, hay un plan estratégico de patrimonio natural y biodiversidad, desde medio ambiente, desde el Ministerio, el Magrama, por aquel entonces, el Ministerio de Medio Ambiente, y que incluye el turismo de naturaleza y sobre todo la acción de crear un plan sectorial que llega 3 años después, en el 2014, el Plan Sectorial de Turismo de Naturaleza y Biodiversidad. Lo interesante de esto es que ya es no solo el Ministerio de Medio Ambiente, sino también es el Ministerio de Turismo. Es este maridaje que nos hace hablar de ecoturismo por primera vez, ¿no? Y la definición oficial en España pues no llega hasta hace muy poquito, hasta noviembre de 2016, en el primer Congreso Nacional de Ecoturismo, en la declaración de Daimiel, que es donde se hizo, en Ciudad Real, donde se hizo este Congreso Nacional. Pasos muy importantes que se han dado, pues en diciembre de 2017, desde Asturias, una comunidad autónoma que es puntera y va a la cabeza del turismo de naturaleza desde siempre y del turismo rural también, por supuesto. Bueno, pues se hace un decreto que estaba dentro del decreto de turismo activo, pero ya se pone como actividad profesional la observación de flora y fauna salvaje. Y muy recientemente, en marzo de 2020, fijaos, el mes pasado casi, en Castilla-La Mancha, el turismo de naturaleza, el ecoturismo, ya tiene su decreto propio. Entonces, como actividad profesional. Bueno, pues son pasos que se están dando muy importantes. Siempre hago una distinción muy rápida, que es el ecoturismo, que tiene que ver con la motivación, la manera lo que es una parte o una forma de turismo sería el ecoturismo, no el turismo responsable ni el turismo sostenible, ¿verdad? El ecoturismo, que es el turismo de naturaleza, tiene que ver con la motivación, para diferenciarlo, entre las cosas, del turismo activo. Es importante, ¿no? El turismo responsable tiene que ver con la ética, cómo me comporto como turista, y el que sea sostenible es la meta, el fin último no solo del turismo de naturaleza, sino de todos. El turismo de golf, del gastronómico, de cualquiera, tiene que ser responsable. Bien, pues aquí tenemos la definición oficial de ecoturismo según la declaración de Daimiel, que es el viaje a un área natural para conocerla, interpretarla, disfrutarla y recorrerla al tiempo que se aprecia y se contribuye de forma práctica a su conservación, sin generar impactos sobre el medio y repercutiendo positivamente en la población local. Fijaos que es el viaje natural a un área, tampoco especifica, no tiene por qué ser protegida, a un área natural. Bien, pues yo quiero sí leer línea por línea han pasado desde noviembre de 2016 casi 4 años, ¿no?, de la definición, y creo que es hora de practicar verdadero ecoturismo. Y verdadero ecoturismo pasa por, de entrada, cumplir la definición de ecoturismo que tenemos en España. Como decía, es el viaje a un área natural para conocerla, interpretarla, disfrutarla y recorrerla al tiempo que se aprecia. Hasta aquí prácticamente todas las empresas, hablo pensando ya en los que se dedican a nivel profesional, empresas de ecoturismo lo hacen, pero ¿se realiza verdadero ecoturismo o simplemente es una empresa de salidas al campo? Creo que aquí es un matiz muy importante. Para eso vamos a seguir leyendo el verdadero ecoturismo. Y se contribuye de forma práctica a su conservación. ¿Cómo? Por ejemplo, no basta con conservar, hay que restaurar, hay que recuperar. Por ejemplo, con acuerdos con ONGs, ¿no? Para reforestar. Aquí tenéis un ejemplo
de Ecoturismo Bahía de Santander, una empresa donde ya explica que parte del importe que cuesta su actividad va destinada, en este caso, a recuperación del águila pescadora, ¿no? Otras empresas, a reforestar, por ejemplo. Bueno, pues estas cosas son básicas, ¿no? Sigo leyendo. Sin generar impactos sobre el medio. Pues de entrada, como profesionales, qué menos que compensar el impacto que, por ejercer nuestra actividad profesional, de entrada estamos realizando. Bueno, pues de entrada, compensando la huella de carbono, como mencionaba antes, ¿no? Y más en la situación de emergencia climática que estamos, ¿eh? No nos olvidemos de esto, desde noviembre de 2019. Bueno, pues otro ejemplo, Birdwatch Asturias, una empresa asturiana que aquí explica cómo compensa su huella de carbono. Y terminando la definición y repercutiendo positivamente en la población local. Básico, contratando guías, trabajadores locales, empresas locales, consumos de productos locales, nada de souvenirs, productos artesanales. Y un ejemplo, que son los acuerdos de custodia del territorio, que es con lo que voy a terminar explicando en qué consiste. Pero, por ejemplo, consumo de productos locales. Aquí tenéis una empresa que es Birds and Links Ecoturismo, en Andalucía, como durante la actividad o después de la actividad integran, aunque vaya a saber fauna, pues integran esos productos, todos absolutamente productos locales, dentro de la actividad, ¿no? Bueno, pues es una manera de poner en valor, sin duda, y de comprometerse con el desarrollo local, al que hay que quitarse el sombrero. Decía, ¿qué es la custodia del territorio? Muy rápido. Bueno, pues es un acuerdo voluntario, en cualquier caso, entre por lo menos dos actores. Uno es un propietario de un terreno, que puede ser una finca pública o una finca privada, y luego una entidad de custodia del territorio, generalmente pues una ONG con conocimientos técnicos en la materia, que hacen un acuerdo para poner en valor y conservar el medio ambiente. Os voy a poner un ejemplo práctico para terminar, haciendo un repaso muy general del perfil del ecoturista. Digo muy general porque en detalle se está estudiando gracias a un acuerdo entre la Secretaría de Estado de Turismo y el Club de Ecoturismo en España. Se ha lanzado el observatorio, se lanzó en 2018, 2019, que es el Observatorio de Ecoturismo en España, y se está, por supuesto, conociendo muchísimo mejor. Podéis entrar en su web y ver todos los datos, cómo es el ecoturista, ¿no? El perfil. Pero para hacer un repaso muy rápido y ver un ejemplo de custodia del territorio, por los perfiles a nivel general, ¿no? Fijaos, en esta pantalla simplemente pongo una persona que decide contratar un alojamiento rural, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis la habitación. Curiosamente, esa casa de turismo rural, pues que ahí tenéis la fachada, tiene una pequeña tienda abajo de artesanías. Bien, y bueno, pues voy allí, duermo y antes de marcharme me compro un bote de miel y me voy para casa. Bueno, ecoturismo generalista, en principio, un ecoturista generalista. Más afinado, si sé que la casa rural que he contratado, que es otro de los ejemplos nacionales que siempre pongo, que es Vitorino, pues en este caso está en un parque natural, con lo cual ya he afinado más, ya no me vale cualquier casa rural, es una que está en un parque natural. Soy un ecoturista más generalista, pero con un perfil más claro. Pero es que además sé que esa casa de turismo rural tiene una empresa, y fijaos al lado, casa de ecoturismo, donde realiza esto que veis aquí abajo. Por supuesto, productos locales, realiza oficios tradicionales y también hace actividades interpretadas de observación de la naturaleza. Entonces ya he afinado, ya soy un ecoturista especializado. Aquí tenéis a Víctor García, de la empresa que Vitorino, en este caso, que está en la Cordillera Cantábrica, en Asturias, bueno, con la observación de oso, ¿no? Cómo usa las nuevas tecnologías también para la interpretación ambiental. Y cómo esa miel, porque esa casa la había comprado en esa tienda que estaba debajo de la habitación, ¿no? Pues como esa miel, resulta que Víctor, que vive ahí en su casa y que me ha sacado a ver el oso, me explica que no es una miel cualquiera, que es una miel que procede gracias a un acuerdo de custodia del territorio entre la Fundación Biodiversidad, un proyecto LIFE, que es el del urogallo cantábrico, un ave muy amenazada que queda muy poquitos en la Cordillera Cantábrica, y cómo esa miel, pues gracias a este acuerdo entre un apicultor, el propietario de un cortín, que es una construcción de piedra donde se meten las colmenas para protegerlas del viento, del fuego, del oso, y la entidad de custodia, que en este caso es la Asociación de Ciencias Ambientales, produce esta miel, que es una miel que se obtuvo a partir de poner 40 colmenas dentro de este cortín tradicional, ¿vale? Se plantaron plantas melíferas alrededor del
de la construcción para apoyar a la alimentación de las abejas y también incrementando la biodiversidad, y que además no solo conseguimos, gracias a esto, recuperar el patrimonio cultural local con la rehabilitación del cortín, sino favorecer la fructificación de especies vegetales fundamentales para la conservación del urogallo, del oso y de otras especies forestales, y además incluso fijar CO2 en el entorno del cortín. Y además esa miel, además de la tienda esa, se vende en la plataforma de custodia agraria, que son donde se venden parte de estos productos tradicionales que proceden de custodia del territorio. Así que no era una miel cualquiera, sino que es una miel bien gestionada, tradicional, miel natural, artesanal y sin pasteurizar. Y ahí tenéis las imágenes y cómo hacen la interpretación ambiental y el cortín donde están las colmenas. Y esto sería, sin duda, pues verdadero ecoturismo, cerrando el círculo de un alojamiento local integrado en la naturaleza, que aquí vamos a ver a continuación, y con esta diapositiva ya termino. Cómo ser verdadero ecoturista. Pues bueno, pues realmente es sencillo, es cuestión de querer. Contratar una actividad de ecoturismo en un espacio natural, bueno, pues con una empresa o con un guía profesional, entre otras cosas, los que están dentro del Club de Ecoturismo en España, por ejemplo, ese guía local profesional, ese alojamiento legal, muy importante, por eso siempre hay que fiarse de asociaciones como esta, cómo se consumen los productos locales y cómo comportándome bien, de forma responsable durante la actividad. Y si además esa empresa ayuda a proyectos de conservación y compensa su huella de carbono por ir yo ahí a realizar una actividad, bueno, pues ya estoy siendo y ejerciendo en algo absolutamente necesario como es ser verdadero ecoturista. Muchas gracias, he ido lo más rápido posible y bueno, pues ahí tenéis mi correo, la web de la revista, elecoturista.com, y ya que estáis en YouTube, pues El Ecoturista, todo junto, en el canal de YouTube también, para cualquier cosa y a vuestra disposición. Muchas gracias, voy a salir de compartir pantalla. Gracias, Alfonso. Bueno, muchísimas gracias por esta charla, porque además, bueno, y por adaptarse, porque es verdad que cuando empezamos a organizar este curso no teníamos ni idea de que iba a pasar todo esto. Cuando empezamos a organizar, entonces por adaptarte y ofrecernos incluso posibilidades y bueno, cómo va a evolucionar esto, porque va a ser además uno de los sectores más afectados probablemente del turismo. Ahora le vamos también a dar paso a Mónica Grazo, una compañera nuestra del CEIDA, porque ella ha estado un poco pendiente de las preguntas de YouTube para que nos comente si hay alguna pregunta para Alfonso. Sí, alguna hay. Os comento. Una persona nos comenta que, bueno, dice que las administraciones siguen, en principio, siguen apostando por el turismo de masas y porque veían más las cifras de turistas y el dinero que otra cosa. Y se pregunta esta persona, ¿cambiará realmente de parecer a partir de esto? Se refiere obviamente a la pandemia y también nos hace una reflexión sobre que sí, que ella notaba que la gente estaba demandando más turismo de naturaleza, pero que bueno, que en contrapunto ella nota esto en las administraciones. Bueno, pues es un poco lo que he intentado explicar también había una diapositiva, si no recuerdo mal, donde se explicaba precisamente esto, ¿no? Creo que el coronavirus nos ha hecho parar y nos ha hecho tomárnoslo en serio. Y ahora sí, no vale mirar para otro lado. Ahora sí hay que hacer una gestión sostenible, ¿no? Y es verdad, ponía, el turismo de masas trae dinero, pero cuidado, no necesariamente mucha gente trae mucho dinero. Es cuestión de hacerlo de una manera sostenible y de una manera que aumente el gasto y con menos visitantes que nos dañen los recursos, tener el mismo o más dinero, como por ejemplo están haciendo en Costa Rica. Así que yo creo que sí o sí, una fórmula es la gestión de los territorios inteligentes, pues vamos, no podemos mirar a otro lado, ¿no? Vale. Otra persona nos comenta que sí que ve muy claro cómo limitar el acceso a un espacio concreto, pero que ve mucho más complicado cómo realizar esto a nivel de transporte, para que no se dé un efecto cuello de botella. Bueno, para eso los técnicos que trabajan en uso público son los que tienen que dictaminar, ¿no? Hay infinidad, digo infinidad de ejemplos en España y sobre todo fuera de España, ¿no? El uso usar grandes aparcamientos, donde a partir de esos aparcamientos ya no se puede circular con vehículo privado y hay vehículos
lanzaderas donde te permiten ingresar en las áreas naturales, pero ya de una manera mucho más controlada, y en vehículos, incluso son vehículos eléctricos en algunos casos, fuera de España, y estos ejemplos. Quiero decir, hay fórmulas donde el vehículo se puede aparcar y se puede, bueno, pues apostar. Lo que tiene que haber es alternativas al vehículo, sin duda, al vehículo privado, quiero decir, y alternativas. Y eso pasa por la gestión, ¿no? Como digo, la gestión inteligente de los territorios y los parques naturales inteligentes apuestan por este tipo de herramientas, este tipo de medidas. Vale, otra persona nos comenta: ¿cómo se puede trabajar en lugares donde la producción de madera, la explotación de recursos o la caza priman sobre el ecoturismo? Pues demostrándoles que a lo mejor la caza, a día de hoy, el ecoturismo, afortunadamente con la evolución que está teniendo, y ojalá tenga mucho más, pero yo creo que a día de hoy ya eclipsa los ingresos que se pueda tener por caza. Vamos a ver, pongo dos ejemplos muy claros. Hay territorios, uno a nivel español muy rápidamente, que es con el lobo, ¿vale? Hay territorios donde, bueno, parece que va a cambiar la dinámica porque ya nos van tirando de las orejas desde Europa y nos dicen muy claramente que es una especie a conservar, no a aniquilar. Y bueno, pues hay sitios donde todavía se permite la caza, mirando por otro lado, ¿no? Porque interesaba seguramente a nivel económico. Bueno, pues a día de hoy el ecoturismo, seguramente en esos sitios, y el ir a observar el lobo ya está generando ingresos por encima de ir a matarlo, entre comillas, ¿no? Así que yo creo que el ecoturismo y las cifras en cuanto a facturación, pues ya dejan que actividades como esta en especies tan sensibles, lógicamente, hablando de este tipo de especies, pues se caiga por su propio peso, ¿no? Y os pongo un ejemplo muy rápidamente fuera de España, pero muy claro. En África, el turismo de safaris fotográficos y de los elefantes, ¿no? Como un elefante, organizar una partida ilegal de ir a cazar un elefante y vender el colmillo, los colmillos, pues organizar eso pueden ser $200, no más, ¿vale? Y además en el mercado negro pueden sacar $22.000. Bueno, pues de entrada no suena mal negocio. Claro, pero es que ese elefante, ese mismo elefante, vivo en lugar de muerto, que vive más o menos unos 70 años, un elefante, está estudiado que lo que genera en ecoturismo, entradas a los parques, vehículos, ranger, guías, en fin, alojamientos, todo lo que genera ese mismo elefante vivo equivale a 73 muertos. Estamos hablando de 1,8 millones de euros. Así que ya no son $22.000, sino casi 2 millones a cambio si está vivo, ¿no? Vale, otra pregunta que nos lanzan. ¿Tú crees que es consciente el turista de la razón y de los objetivos de la aplicación de una tasa? Bueno, no éramos conscientes nadie de que había que ir con mascarilla por la calle. Y ahora mismo si vemos a alguien sin mascarilla ya le miramos raro, seguramente. Hasta hace poco veíamos a gente fumar en un restaurante y nos girábamos la cabeza. Bueno, somos animal de costumbres. Quiero decir, lo que es raro deja de ser raro en cuanto se convierte en normalidad. Y para que se convierta en normalidad el pagar por ir a un espacio natural, tiene que hacerse con transparencia, tiene que explicarse muy bien a qué se destina. Por eso decía, el gobierno de Baleares lo hace muy bien, ¿no? En esos proyectos con el impuesto de turismo sostenible. Bueno, pues explicando claramente al visitante, oye, mira, es que tu dinero se va a destinar a esto. Y si se le explica, que muchas veces ni se le explica, pues incluso a lo mejor va a aportar más. Pero lo que necesitamos es que por lo menos sepa a dónde va su dinero. Y si hay transparencia, estoy absolutamente seguro de que a los que nos importa la naturaleza, y nos importa hasta el punto de molestarnos en meternos en un coche y hacer un viaje hasta allí, pues no nos va a importar pagar poquito, porque al final es muy poquito, por entrar a un parque, igual que entramos a un cine, igual que entramos a un museo, o igual que pagamos por consumir otro tipo de ocio, ¿no? Vale, otra pregunta más. ¿Crees realmente que los espacios naturales recibirán una avalancha de gente? ¿Cómo lo regularán las administraciones si esta gestión ya era hasta ahora bastante deficitaria? Pues me temo que sí, porque lo que nos pide el cuerpo es salir al campo. Por eso puse no una, sino 3 veces educación ambiental. Depende de nosotros. Depende de nosotros. Los espacios naturales están ahí. Los hay que tienen mejor, pueden poner mejor en marcha
la contención, ¿no?, del uso público, porque tienen más infraestructura. Los hay que desgraciadamente pues no hay medios económicos para poner y controlar a todos los visitantes. Por eso al final, mientras eso llega, a través de la gestión inteligente, pues mientras eso llega, pasa por cada quien y por comportarnos con eso que decía yo de ser turismo o ser turista responsable. Practicar un verdadero ecoturismo de sentido común, educación ambiental y educación ambiental. Alfonso, a raíz de lo que decías de que el 40% de la economía depende de nuestros ecosistemas sanos, todos los que realmente pues, trabajamos tanto en educación ambiental como estamos preocupados por la conservación de nuestro patrimonio, pensamos si de esta vez realmente como sociedad habremos aprendido de que el modelo tiene que cambiar y de que no es sostenible el modelo que teníamos hasta ahora, tanto en turismo como en otras cosas. Todos nos preguntamos eso, si realmente habremos aprendido la lección. A ver, yo tengo ahí de fondo, ¿no?, ese mensaje de que somos un animal de costumbres y eso me preocupa, porque olvidamos rápido. Pero bueno, quiero ser optimista y quiero pensar que no solo es posible, sino que el coronavirus, por quedarme con algo positivo, decía, nos ha hecho parar y nos ha hecho ver que esto no es un sueño, ni es algo que suena muy bien y que a nivel político, oye, pues estaría fantástico, no, hay que hacerlo, es que no nos queda otra, con lo cual no va a ser el 40%, va a ser mucho más, y que no tenemos un plan B en cuanto al planeta, no, es que vivimos por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Vivimos como si hubiera recursos ilimitados en un planeta ilimitado. Si aquí los que sobramos somos nosotros, el planeta va a seguir, el planeta ya nos ha demostrado y nos está lanzando mensajes día a día de que estoy muy a gusto con vosotros, pero sin vosotros también puedo. Cambiaré, a lo mejor pues en lugar de ser menos rubio soy más moreno, pero seguiré siendo, ¿vale? Hablo a nivel planeta Tierra, pero yo voy a seguir evolucionando, igual que ha habido seres que no se han podido subir al carro y han desaparecido. Bueno, pues a lo mejor el hombre, como no nos subamos al carro y el carro pasa por la sostenibilidad, pues desapareceremos. Con lo cual, creo que soy optimista, sí o sí, esta bofetada de realidad nos hace girar la cabeza a todos los que tienen poder, ¿no? Yo desgraciadamente no tengo ese poder, pero a los que tienen ese poder de cambiar y de poder hacerlo, pues no cuesta nada hacerlo bien, pues ¿por qué vamos a hacerlo mal cuando podemos hacerlo bien por el mismo precio o incluso más barato como se está demostrando? Bueno, pues muchas gracias, Alfonso, y ahora para no quitarle más tiempo y seguir hablando de esto, le damos paso a Amanda Guzmán. Muchas gracias a vosotros. Ya la tenemos aquí. Bueno, pues ha sido una breve presentación de Amanda. Tú me dirás si los datos que tengo están bien. Bueno, de formación licenciada en Ciencias Ambientales, pero con más de 15 años en consultoría, en turismo sostenible, en desarrollo rural y en espacios protegidos. Experta en la implantación de la Carta Europea de Turismo Sostenible, tanto en espacios protegidos como en industrias turísticas, y también verificadora de la Fundación Europac, ¿no?, desde el año 2007. Y luego que desde el año 2014 lleva sobre todo desarrollando actividades de gerencia, tanto en la Asociación de Ecoturismo de España como del Club de Ecoturismo, tanto en la elaboración del plan estratégico como del plan de marketing y demás. Pero bueno, de todo eso ya nos va a hablar ella, con lo cual yo ya me silencio. Adelante, Amanda. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias a Alceida por invitarme. Me encantaría estar físicamente allí con vosotros, pero bueno, como decía Alfonso, estas cosas también tienen su lado bueno, su oportunidad, y es poder estar en contacto con mucha más gente, no solo de Galicia, sino de España y del mundo. Bueno, para ir lo más rápido posible, voy a compartir mi presentación y te pediría, Carmen, que me avises si hay algún problema con la conexión. Voy a compartir la pantalla. Muy bien. Bueno, aquí nos veis. Yo básicamente vengo a contar... Amanda, no estamos viendo la presentación. Ah, no, un segundito. Gracias, Carmen. Era solo para probar si funcionaba. Comparto pantalla. Ahora. Perfecto. ¿Se ve ahora? Ahora perfecto. Bien. Pues nada, mi idea fundamentalmente era contaros qué es el Club Ecoturismo en España,
quién lo forma y qué tipo de actividades desarrollamos para apoyar e impulsar precisamente todo esto que nos ha contado Alfonso, que es auténtico ecoturismo en los espacios protegidos en España. Aquí veis, bueno, pues igualmente en este caso os voy a contar qué es el club y qué veníamos haciendo hasta este momento. Y también os voy a contar bueno, pues cómo estamos afrontando esta situación, qué nos está haciendo replantear o hacia dónde estamos y en qué estamos trabajando para, con el mismo objetivo de impulsar y apoyar los espacios protegidos y el verdadero ecoturismo en estos espacios, pues adaptándonos a la situación actual, que es lo que estamos haciendo. Afortunadamente Alfonso ya ha explicado qué es el ecoturismo, que siempre tengo que contarlo. Hay mucha gente que lo tiene claro, pero todavía es un término que puede generar confusión. Así que vayamos donde vayamos, tanto nosotros como los profesionales del ecoturismo, nuestros socios, siempre tenemos que dejar claro qué es el ecoturismo. Y os animo a que busquéis la declaración de ecoturismo de Daimiel, porque además de la definición, establece una hoja de ruta y explica qué podemos hacer cada uno de los agentes implicados en ese ecoturismo para impulsarlo. Desde los responsables turísticos, los gestores de espacios, hasta los medios de comunicación, las universidades o el propio viajero. Hemos dicho que es viajar a un área natural para conocerla, interpretarla, disfrutarla, pero es muy importante no solo lo que hacemos, que tiene que ser este conocimiento de estos espacios naturales, su naturaleza y su cultura, con lo cual la interpretación es fundamental y la función y la labor del guía y de esas empresas de actividades es fundamental, sino que también es muy importante saber cómo se hace. No puede haber ecoturismo si hay impactos negativos y no se beneficia a la población local. Y eso a veces es más difícil por parte del viajero o por parte de las administraciones públicas de saber o de conocer. También quería hacer un pequeño inciso, porque cuando hablamos de ecoturismo, hablamos de eso, de viajar a un espacio natural, de no generar impactos, de contribuir a la conservación, de contribuir al desarrollo local. Y el producto de ecoturismo, aunque se centre en esa visita al espacio natural y a conocerlo, lo ofrecen distintos tipos de empresas en ese destino, ¿no?, de ecoturismo, en ese destino de naturaleza, con un espacio natural, ya sea protegido o no. Tenemos la labor fundamental de las guías y las empresas de actividades, tenemos también la labor fundamental de que los servicios básicos estén ofrecidos por alojamientos, restaurantes, empresas de transportes que también estén comprometidos con esta forma de desarrollar un turismo sostenible en estos espacios. Y también hay otros proveedores locales que, si lo que queremos es generar economía local, son fundamentales para el producto de ecoturismo. Entonces, como complemento a lo que ya nos ha comentado Alfonso, quería hacer un hincapié en esta cuestión. Y en estos espacios naturales, donde se ubican la mayor parte de los espacios naturales y la mayor parte de los espacios naturales protegidos, suelen ser espacios fundamentalmente rurales. Las empresas son mayoritariamente microempresas en estos espacios y en estos entornos. Y esto también le da la característica singular a este tipo de turismo, ¿no? Como ya ha comentado Alfonso, en 2005 ya la Secretaría de Estado de Turismo se preguntó, vale, España tiene un potencial para desarrollar el ecoturismo espectacular. Es el primer país en Europa en biodiversidad, tenemos espacios naturales bien conservados, una cultura y unas tradiciones conservadas y compatibles con la conservación. Vale, muy bien. Tenemos un potencial turístico importante, pero ¿cómo podemos asegurarnos que promocionamos o que impulsamos el turismo en territorios donde verdaderamente se trabaja para la conservación? No se va a generar su degradación, y cómo podemos identificar aquellas empresas y aquellas experiencias que verdaderamente contribuyen a la conservación y no todo lo contrario. Ante esta pregunta que se hizo la Secretaría de Estado de Turismo, se creó ese plan de impulso a turismo naturaleza,
y se empezó a gestar el Club de Ecoturismo en España. El Club de Ecoturismo en España, veremos luego, es uno de los 6 clubes de turismo a nivel nacional impulsados y apoyados por la Secretaría de Estado de Turismo. Y un club, al fin y al cabo, es una selección, en este caso, de destinos y de empresas que cumplen los requisitos que permiten garantizar que se está ofreciendo verdadero ecoturismo. Es decir, que pueden garantizar al viajero que viajando a esos destinos y consumiendo esas empresas, esos servicios, además está contribuyendo al desarrollo local y a conservar la biodiversidad. Para ello lo que hacemos, hay una serie de requisitos que los destinos y las empresas tienen que cumplir para formar parte del Club de Ecoturismo. Tenemos el sistema de adhesión y además de tener nuestro sistema propio, también en el club se reconocen otros sistemas que acreditan la sostenibilidad turística en espacios protegidos y que también dan acceso directo al club. Si se cumple con estos sistemas, también se pueden incorporar al club directamente. No sé si habéis oído hablar de la Carta Europea de Turismo Sostenible. Ya tenemos bastantes espacios naturales protegidos en España que están acreditados. O la marca Reservas de la Biosfera españolas. También el sistema de reconocimiento de sostenibilidad turística en Red Natura 2000 o el sistema de colaboración de empresas y geoparques. En estos 4 sistemas, que no voy a entrar más en detalle, se comparten unas características que son las que avala el Club de Ecoturismo, ¿no? En primer lugar, como veis, todos tienen lugar en territorios con espacios naturales protegidos. El ecoturismo se puede desarrollar en cualquier tipo de espacio natural, donde hay unos valores naturales que interesa conocer y disfrutar. El Club de Ecoturismo se centra en aquellos espacios que están protegidos, es decir, que al tener una figura de protección, ya sea nacional o internacional, como lo vemos aquí con reservas de biosfera o geoparques, estamos convencidos de que tienen unos valores naturales singulares que pueden motivar ese viaje. Y además hay un sistema de protección, es decir, hay una gestión y una protección de esos valores que permite asegurar que el turismo allí no va a degradar esos valores, ¿no? Por eso es el elegir espacios protegidos. Pero es que además en esos destinos, lo que es fundamental, no se puede desarrollar verdadero ecoturismo en un destino si no se sientan todos los agentes en la misma mesa, se ponen de acuerdo en que verdaderamente lo que quieren promocionar o como quieren impulsar su destino es de forma sostenible, es decir, qué tipo de modelo quieren turístico y qué tipo de turismo no quieren, o se ponen de acuerdo o no es posible, con lo cual es importante que se sienten, que hablen, que acuerden, que planifiquen y que ejecuten coordinadamente, es decir, colaboración, colaboración, colaboración entre administraciones y empresas y entre las propias empresas. Hemos visto que son fundamentalmente pequeñas empresas en espacios naturales, que es importantísimo que trabajen en red, que colaboren entre ellas, que creen destino, que colaboren internamente. Por eso, en estos destinos que implantan los registros del club, estamos con esas entidades gestoras de destino, esa colaboración en el territorio. Y además contamos con empresas que se ha comprobado que tienen un compromiso de colaboración con el espacio protegido, están perfectamente informados y formados sobre los objetivos de gestión del espacio, están desarrollando sus actividades conforme establece el espacio protegido, también intentando derivar, por ejemplo, visitantes a las zonas menos masificadas, menos sensibles, tratando de desestacionalizar y haciendo que sus clientes, ya sea de un restaurante, una tienda de productos locales, un alojamiento o por supuesto un guía, cuando pasan por su establecimiento, por su empresa, ya conocen el espacio de otra manera, ya tienen ese conocimiento, esa educación ambiental, ya valoran ese espacio de otra manera. Entonces, esa labor es muy importante por parte de las empresas y además, por supuesto, se comprometen a minimizar sus impactos ambientales y a utilizar y promocionar lo máximo posible los productos locales.
y respetar la calidad de vida e intentar mejorar la calidad de vida de la población local. Con lo cual, todo eso es lo que tenemos en un destino adherido al Club de Ecoturismo, con empresas comprometidas, formadas, que además están trabajando para generar verdaderos, auténticos experiencias de ecoturismo. ¿Y qué destinos están trabajando actualmente en el Club de Ecoturismo? ¿Qué destinos están adheridos? Pues tenemos 16 destinos certificados, una parte de ellos con la Carta Europea de Turismo Sostenible, otra parte de reservas de biosfera que han aplicado una marca o sistemas de requisitos de las reservas de la biosfera, geoparques, y aquí tenéis los que veis en el círculo blanco son los destinos de ecoturismo certificados, y el potencial en España es mucho mayor, pero evidentemente trabajar de esta forma no es fácil. No es fácil trabajar en formato de red. No es fácil trabajar conjuntamente con las empresas, colaborar entre las administraciones, a nivel de destino, a nivel de región y todavía mucho menos a nivel nacional. Pero ahí estamos, llevamos trabajando más, este año cumplimos 10 años en la asociación y ya se empiezan a ver claramente los frutos de trabajar en red a nivel nacional. Como aquí veis, se ha incorporado este año la Reserva Biosfera de Marinas Coruñesas de Terras do Mandeo al Club de Ecoturismo en España. Tiene ya 16 restaurantes que están acreditados con la marca europea, la marca Reserva de Biosfera. Están trabajando para incorporar alojamientos y empresas de actividades que puedan componer el conjunto del producto turístico, con lo cual esperamos muy brevemente tener ya incorporado 100% a la Reserva Biosfera de Marinas Coruñesas y Terras do Mandeo. También tenemos otros destinos donde el destino en sí no está organizado y certificado, pero sí hay empresas que cumplen esos requisitos y están trabajando para promover un turismo sostenible. Lo que es otro nivel de trabajo, pero veíamos que hay muchas empresas en España que están trabajando de esta manera, que están ofreciendo auténtico ecoturismo y que tenemos que de alguna manera apoyar también a estas empresas, sus productos, sus experiencias y de alguna manera ser semillas para que los destinos en sí se organicen como se tienen que organizar para ofrecer auténtico ecoturismo, ¿no? Actualmente tenemos un total de 457 empresas adheridas al Club de Ecoturismo en España. Todas ellas contribuyen a crear auténticas experiencias de ecoturismo. Muchas veces cuando hablamos de ecoturismo nos centramos únicamente en la observación de flora y fauna. Muchas veces solo fauna, algunas veces también flora, ya se va incorporando la GEA, también las estrellas. En el Club de Ecoturismo incorporamos muchos tipos de actividades que permiten disfrutar y conocer tanto el patrimonio natural como cultural de esos espacios naturales protegidos. Y aquí tenéis la cantidad de actividades que se pueden incluir. La más emblemática, la punta de lanza del ecoturismo es la observación de fauna, flora, GEA, pero hay multitud de actividades, no solo para viajeros especializados, sino para cualquier persona, para disfrutar de auténtico ecoturismo. Los objetivos del club, pues fundamentalmente promocionar los destinos y apoyar su comercialización. Necesitamos hacerlos visibles, necesitamos que aprovechar todo ese esfuerzo que las empresas y los destinos hacen por desarrollar un turismo sostenible, por contribuir a la conservación, por apoyar el desarrollo local. Tenemos que ponerlo en valor, que hacerlo llegar al viajero que verdaderamente valora esta forma de trabajar, que al final se traduce en la calidad de lo que se ofrece. Ya veremos más adelante. También desde el club prestamos apoyo técnico, acompañamiento, formación a gestores, a las asociaciones y a las empresas, pero esto lo logramos fundamentalmente porque somos una red, porque estamos unidos, conectados, y en esta situación en la que estamos ahora mismo es donde más se está manifestando esta importancia. Sí es importante la promoción, pero sí es todavía más importante el estar conectado y formar parte de una red que trabajamos en la misma línea, que somos la propia red de prescriptores que podemos hacer llegar esto mucho más lejos, tanto a las administraciones públicas como al viajero final.
Como os he comentado, el Club de Producto es uno de los 6 clubes de producto apoyados por la Secretaría de Estado de Turismo y muchas de nuestras actividades son apoyadas por esta administración, que es lo que lo hace posible, ¿no? Quien gestiona la Asociación de Ecoturismo en España, el Club de Ecoturismo es la Asociación de Ecoturismo en España, aquí veis. El ecoturismo son personas ofreciendo experiencias inolvidables también a personas, y aquí estamos en la Asociación de Ecoturismo, que es una asociación sin ánimo de lucro, fundada en 2010, con lo cual estamos celebrando los 10 años en plena crisis del coronavirus. Y bueno, y tenemos como asociación, gestionamos y desarrollamos otras actividades, pero una de las fundamentales es gestionar el Club de Producto de Ecoturismo. En la asociación somos 35 socios, la mayoría asociaciones empresariales turísticas, estamos ya en 13 comunidades autónomas, en 25 destinos con distintos niveles de protección o declaración, 457 empresas adheridas al club, pero todos estos socios y estos destinos representan a más de 1.300 empresas que trabajan en estos espacios naturales protegidos. Y eso que solo tenemos 25 destinos. Si llegáramos al potencial que podemos tener, podemos ser muy potentes, muy pesados. Como veis aquí, la Junta Directiva está formada fundamentalmente por empresarios, por representantes empresariales, si bien tenemos entre nuestros socios también a gestores de espacios protegidos. Una de nuestras líneas fundamentales de trabajo es la promoción, y os voy a comentar brevemente las acciones que desarrollamos. Todo esto que os he explicado ahora mismo de los requisitos, los objetivos, quién forma parte, es difícil de explicar a un viajero, con lo cual lo que hemos hecho es crear una marca bajo la cual promocionar todo eso que os estoy contando. La marca es soyecoturista.com, es la marca Soy Ecoturista porque queremos llegar a ese viajero que quiere viajar de una forma diferente y hacerle especial a ese viajero, ¿no? Y esa es la marca. Tenemos también la marca para el mercado internacional, Ecotourism in Spain. La tenemos también adaptada para los distintos idiomas del Estado español en los que tenemos socios y estamos trabajando. Necesitamos que no solo los viajeros, sino que los propios empresarios se sientan parte, ¿no? de esta iniciativa de trabajar de forma diferente, de ser diferente. Contamos con un portal donde damos a conocer tanto los destinos, las empresas y las experiencias de ecoturismo. Es nuestra carta de presentación. Por supuesto, con el tiempo que llevamos trabajando, tenemos ya una base de datos de ecoturistas importantes a los que les vamos lanzando ideas, propuestas, sugerencias. Tenemos nuestras líneas de marketing online, estamos desarrollando materiales que expliquen qué es el ecoturismo y qué ofrecemos en el Club de Ecoturismo, qué es lo que nos hace diferentes y especiales, y les animamos a disfrutar de este tipo de turismo. Creamos catálogos de experiencias de auténtico ecoturismo, estas son de observación de naturaleza, que las creamos para ir a la feria de Rutland, también en varios idiomas. Os animamos a ver el vídeo del Club Ecoturismo cuando tengáis la presentación, que explicamos exactamente esos valores fundamentales del club. También asistimos a ferias, fundamentalmente en España, pero también este año el año pasado pudimos ir a la feria de Rutland, apoyados por Tour España y por Basque Tour. Y tenemos un plan de promoción exterior. Evidentemente el mercado nacional para nosotros es muy importante, pero el hecho de unirnos a nivel nacional tiene el objetivo futuro y fundamental de llegar al mercado internacional, ¿no? Que es el que más le cuesta a este sector en general. Igual no al más especializado, porque el turista internacional más especializado ya nos conoce, ya está viniendo a disfrutar de la observación de nuestra naturaleza, pero queremos llegar a ese otro tipo de cliente, igual más generalista, también internacional, pero que valora todo esto que podemos ofrecer, que puede viajar en otras épocas del año, que puede igual tener también una capacidad adquisitiva mayor que permita, como decía Alfonso, dejar más dinero en estos espacios de forma responsable. Con Tour España tenemos desde 2016 una colaboración constante y permanente.
con el cual hemos podido llegar a cerca de 44 operadores especializados que han viajado a nuestros espacios, han conocido a nuestros empresarios y que ya algunos de ellos estaban ya vendiendo nuestro producto y están vendiendo, ahora ya han ofrecido para 2021 propuestas de ecoturismo para venir a España ya para el año que viene. Tienen ya propuestas. Esta colaboración con Tour España es fundamental porque pone a nuestra disposición, nos apoyan desde las oficinas de turismo de los mercados que a nosotros más nos interesan, de los mercados prioritarios que para nosotros son fundamentalmente Norte de Europa, Centro y Norte de Europa y Estados Unidos, Canadá, América del Norte fundamentalmente. Hacemos viajes de prensa, viajes de operadores, todo eso con el esfuerzo y la colaboración de los propios empresarios. Somos una asociación, no os olvidéis de ello, ¿no? Aquí, por ejemplo, ejemplos de cómo la Oficina de Turismo de España en Bruselas está dando a conocer el club y los destinos que forman parte. Está empezando a dar a conocer esa oferta de naturaleza que tiene España, partiendo de lo que podemos ofrecer desde el Club de Ecoturismo, ¿no? Con garantías. La oficina de Múnich en Alemania, o este es un ejemplo de una newsletter trimestral que han estado elaborando desde la oficina de Roma, dando a conocer nuestros espacios. Hemos estado haciendo promoción, toda la promoción que hemos sido capaces con los recursos que tenemos, y estamos ya empezando con la parte de comercialización. Hemos firmado un acuerdo con una agencia de viajes especializada en turismo responsable, cuyo principal objetivo eran estos mercados internacionales, donde vemos que el trabajo con los operadores es fundamental. Y con ellos hemos firmado un acuerdo de colaboración y estábamos empezando a trabajar ya en elaborar un catálogo de producto del club. Hicimos una primera actividad de promoción en Nueva York en enero, antes de que todo esto pasara, donde una agencia especializada como Genuine Spain llevaba producto del club, fundamentalmente para llegar a los operadores y poder vender producto directamente. Aquí tenéis el ejemplo del catálogo que habíamos elaborado para llevar producto. Todo esto que estamos haciendo, el objetivo sigue estando, la promoción sigue estando, solo que estamos ahora, claro, evidentemente tratando de ajustar, de reflexionar, de adaptar nuestra actividad a la realidad actual para poder seguir apoyando en la promoción y difusión de las empresas en la medida de lo posible. El Observatorio de Ecoturismo es una de nuestras grandes actividades, gracias a la colaboración también con el Ministerio, con la Secretaría de Estado de Turismo, para conocer ese perfil de los viajeros de ecoturismo, para poner de manifiesto la importancia del sector, y además nos sirve como una herramienta de difusión y de promoción de este tipo de turismo, ¿vale? Lo ligamos a una promoción con premios, sorteos, tanto para los viajeros como para los empresarios que forman parte del club, y eso nos está generando más visibilidad, aparte de la información. Aquí veis, por ejemplo, la cara de los felices ecoturistas. Son felices no solo por disfrutar del ecoturismo, sino también por haber ganado un premio y poderlo disfrutar en primera persona, ¿no? Os animo a visitar nuestra página, tenéis ahí el enlace para ver los resultados que tuvimos con los datos de 2018. Este año ahora mismo estamos analizando todos los datos, tanto de demanda como de oferta de 2019, y en máximo un mes lo tendremos ya disponible en la página web. Y evidentemente en cuanto al observatorio nos estamos planteando, ahora tenemos que empezar a medir cómo es el nuevo ecoturista. Tenemos una foto fija, una foto de cómo era el ecoturista en 2019. Estuvimos haciendo encuestas durante todo el año gracias a la colaboración de nuestros empresarios, cuestionarios bastante extensos, preguntando muchísima información. Teníamos bastante claro cómo eran los clientes de los servicios de ecoturismo, ya no los visitantes de los espacios naturales protegidos, sino esta gente que va a un espacio protegido, se aloja o consume alguna actividad de ecoturismo con nuestras empresas adheridas. ¿Cómo es ese perfil? Pues ya lo tenemos una foto fija de cómo era en 2019, y ahora el observatorio nos va a permitir analizar
qué cambios o qué aspectos pueden cambiar en ese perfil del ecoturista con la presencia del COVID-19, que, como bien dicho Alfonso, por un tiempo ha venido para quedarse, ¿no? Desarrollamos otras actividades que voy a pasar rápidamente, pero para que veáis qué tipo de actividades desarrolla también la asociación. Hemos impulsado desde 2016 el Congreso Nacional de Ecoturismo, empezar a hablar de ecoturismo a nivel nacional y con un apoyo institucional de primer nivel ha sido fundamental para empezar a poner el ecoturismo dentro de los planes y programas y presupuestos e idearios de las administraciones turísticas, de las administraciones ambientales, y poner de manifiesto la importancia de este sector, ¿no? Os animo a entrar en la página web del Congreso, donde tenéis los resultados, todas las conferencias de las 3 ediciones, y creemos que hay información muy interesante en este sector del ecoturismo. Evidentemente nos tenemos que estar planteando ahora este año, y va a ser el Congreso Nacional de Ecoturismo en Menorca, y ahí estamos en el comité organizador viendo si sería posible desarrollarlo, que estaba previsto en octubre, o si tenemos que adaptar. Evidentemente tendremos que adaptar, pero ver cómo lo vamos a poder desarrollar. Diremos próximamente qué haremos, pero evidentemente de ecoturismo hay que hablar cada año, y hay que hacer, dar visibilidad ante administraciones y sector turístico, privado y gestores ambientales, la importancia y las posibilidades que tiene este turismo, ¿no? Tenemos también un convenio con Basquetour para impulsar el ecoturismo en Euskadi. Estamos trabajando en la consolidación, en la creación de la red europea de ecoturismo conectada a la red global, al Global Ecotourism Network. Creemos que el trabajo a nivel europeo y a nivel de red a nivel mundial también es importante. Tenemos también la Escuela de Ecoturismo, que estaba orientada tanto a empresarios como administraciones públicas. Somos una red de profesionales, red de destinos y red de profesionales que podemos ofrecer información y formación muy interesante para poder desarrollar verdadero ecoturismo. Y aquí tenéis una plataforma de formación que os animo, si tenéis tiempo y ganas, con todo este tema de todas las videoconferencias, de entrar y bucear online todos los criterios de lo que es el turismo sostenible en espacios protegidos. Este tipo de cuestiones, en todo esto, como veis, y me he dejado muchas cosas, estábamos trabajando cuando llegó pues la pandemia del coronavirus. Esta pandemia ha hecho frenar, ha hecho parar el mundo, mayor parte del mundo, pero algunos nos ha hecho, de hecho, reflexionar, evidentemente, adaptarnos, evidentemente, pero también correr bastante más para adaptarnos a esta situación, para ayudar e impulsar y apoyar al sector del ecoturismo, porque bueno, pues igual que el resto del sector turístico está siendo muy afectado. Y en este momento la existencia de estas redes a nivel de destino, de región y a nivel nacional cobran sentido y nos permiten bueno, pues ser más fuertes para apoyar en la medida posible, para buscar soluciones, ¿no? Para esto que se nos viene encima. Esto nos ha hecho replantearnos todas las actividades que estábamos haciendo. Tenemos que adaptarlas porque nuestro objetivo es seguir promocionando, seguir apoyando, seguir difundiendo, pero evidentemente nos hemos tenido que centrar también en algunas cuestiones urgentes, ¿no? Por ejemplo, desde la asociación nos hemos centrado pues, en esas relaciones institucionales y de representación ante, fundamentalmente, la Secretaría de Estado de Turismo, para poner de manifiesto nuestras necesidades, nuestras dificultades e incluso nuestras propuestas de lo que vemos que es necesario hacer y a lo que nos ofrecemos a colaborar, ¿no? Pues hemos estado colaborando en la medida posible en los protocolos del ICTE del Protocolo de Turismo Activo y Ecoturismo. Hemos estado con reuniones con la Secretaría de Estado de Turismo, enviando comunicados, haciendo propuestas concretas para que se tenga en cuenta este sector. Que, como se está viendo, puede que sea
y claramente va a ser uno de los primeros que pueda empezar a abrir por sus características de pequeños alojamientos, de espacios al aire libre, espacios no masificados, naturaleza y salud. Es decir, tenemos ahora mismo, aunque la situación es muy difícil, la oportunidad de demostrar lo importante del ecoturismo, lo beneficioso que es para los territorios, para el sector en general y para los propios viajeros, ¿no? Pues en ello estamos. Estamos también trabajando muchísimo, intentando mejorar la información y la difusión de todas las novedades, que son muchas cada día, como bien sabéis, que tiene que ver en cómo gestionarnos, cómo adaptarnos a esta situación del coronavirus, tanto normativa, guías y protocolos, novedades, iniciativas, campañas, datos de mercado. El hecho de ser una red hace que hayamos podido tener mucha más información con la colaboración de todos los socios y todas las empresas adheridas. Y bueno, pues estamos desarrollando boletines a profesionales, información a los socios, también mensajes a la sociedad. No hemos parado de comunicar, evidentemente al principio quedando en casa, pero ya veréis cómo estamos empezando a pensar que ya podemos empezar a pensar y a soñar con viajar, ¿no? Y cuando podemos empezar a soñar en viajar, estamos hablando, evidentemente, inicialmente, con destinos nacionales, turista nacional, destinos cercanos. Y en este contexto, los destinos de ecoturismo son una de las mejores opciones que hay, ¿no? Y gracias a nuestra colaboración con Genuine Spain, desde el Club Ecoturismo, por ejemplo, también estamos empezando a pensar esas fórmulas de promoción y de comercialización que permitan ayudar al pequeño empresario que vive en estos espacios naturales, que ha apostado claramente por la conservación, el desarrollo local, por un negocio de calidad y que ahora evidentemente está, pues como decíamos en nuestros comunicados, en peligro de extinción, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo, a pesar de la situación que estamos viviendo, que es dura, que es complicada, podemos intentar apoyar para que la gente conozca estos destinos, conozca estas empresas y disfrute con ellos, ¿no? Y pueda darles a ellos un balón de oxígeno, que al final es lo que necesitan, es viajeros y liquidez, ¿no? De alguna manera. Pues hemos creado, junto con Genuine Spain, esta caja de experiencias de auténtico ecoturismo para revitalizar las áreas rurales y para apoyar a estos empresarios de ecoturismo. ¿Cómo? Estas experiencias, como podéis ver en los destinos del Club Ecoturismo, en muchas provincias y comunidades autónomas donde ya es posible moverse, y esperamos que de aquí a julio se puedan disfrutarlo otros viajeros, pues han diseñado experiencias de auténtico ecoturismo que si se compran actualmente a través de Vitamin Box de Genuine Spain, inmediatamente el dinero de la compra va a estos empresarios y puedes decidir, hasta dentro tienes 3 meses para decidir cuándo vas a viajar y incluso se contempla la flexibilidad necesaria en estos tiempos, ¿no? de necesidad de cancelar por temas de coronavirus, etc. El caso es dar una oportunidad a estos anfitriones maravillosos de llegar a ese viajero que seguramente esté deseando disfrutar de estas experiencias únicas. Y, por ejemplo, todos los jueves en el Instagram de Genuine Spain podéis conocer en persona a nuestros anfitriones, a nuestras empresas adheridas al club, y escuchándoles comprobaréis cómo verdaderamente son diferentes y ofrecen sus servicios, sus casas, sus actividades guiadas de una forma muy, muy especial. Os animamos a entrar, a conocer estas experiencias de ecoturismo que ya estamos bueno, pues empezando a divulgar para apoyar estos destinos, estas empresas. De aquí a nada, dentro de muy poco, va a ser muy factible y muy conveniente y oportuno desarrollar actividades de verdadero ecoturismo. En estos espacios tienes la garantía también que estas empresas colaboran con los gestores de los espacios protegidos y desarrollan las actividades de forma que no generen impacto. Los gestores de los espacios somos conscientes de que están preocupados
porque se temen esa avalancha de visitantes a los espacios naturales que tienen que gestionar. Para eso necesitan recursos, necesitan personal y estas empresas les apoyan en todo lo posible. Y bueno, ya para terminar, porque ya es bastante tarde, me gustaría dar pie a las preguntas. Otra idea en la que estamos trabajando con los propios socios y empresas adheridas es en un catálogo de viajes para este año, comercializado por agencias de viajes receptivas y especializadas en turismo responsable y ecoturismo, que lo que hacen es poder vender los servicios de las empresas que están adheridas al club. Tenemos ya una propuesta de 50 viajes con 15 agencias receptivas, viajes de 4 o 5 días en 15 destinos protegidos a disfrutar en 6 meses y bueno, numerosas experiencias de ecoturismo que en junio lanzaremos para poder, como decimos, seguir apoyando a las empresas y a los destinos de auténtico ecoturismo que forman parte del club. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos. Me podría tirar 3 horas hablando y de todo lo que hacemos, que es mucho. Y ojalá muchos otros destinos y empresas se incorporen. Y finalmente es incorporarse y ayudar y empujar, porque, como decía antes, somos una red y esa red es lo que marca verdaderamente la diferencia. Muchas gracias, Amanda. Le damos paso también a Mónica para que nos comente si hay alguna pregunta también para dirigir a Amanda. Sí, mira, nos lanzan una pregunta muy interesante aquí en el chat, en YouTube. Una persona nos pregunta nos comenta que en ningún momento se habla de accesibilidad para tantas personas que necesitan adaptaciones para disfrutar de nuestros magníficos espacios protegidos. ¿No deberíamos de prestar especial atención a la accesibilidad? Por supuesto. Como parte del turismo sostenible y responsable, es una pata fundamental la accesibilidad. Es una pata fundamental el tener en cuenta a esos colectivos que necesitan ciertos servicios y adaptaciones. Los espacios protegidos que la Carta Europea de Turismo Sostenible, una de las exigencias es que se trabaje y se avance en términos de accesibilidad, de mejorar la accesibilidad, de crear productos accesibles a estos colectivos, porque bueno, es uno de los criterios de la propia Carta Europea del Turismo Sostenible de Espacios Protegidos. Los gestores de espacios están trabajando, las empresas en la medida de lo posible. De hecho, en nuestro catálogo, que saldrá en junio, una de las indicaciones que hacemos siempre es aquellos productos o experiencias que están adaptados a personas con algún tipo de discapacidad. Dentro del Club Ecoturismo, entre las experiencias, tenemos experiencias para aprender a la naturaleza, experiencias en familia, tenemos el apartado de experiencias accesibles. Es verdad que tenemos mucho trabajo por hacer en temas de accesibilidad todavía, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y es una línea de trabajo fundamental del ecoturismo, tendría que ser, y del turismo sostenible en los espacios protegidos. Mira, también nos comentan que en este momento, tal y como publica el BOE, solamente pueden trabajar empresas de turismo activo, pero no guías ni agencias de viaje. ¿Esto es correcto? No, las empresas de guías, los guías turísticos, creo que van por otro sitio, pero nosotros, por lo que hemos visto en la normativa que hemos compartido, que estamos trabajando, los guías de naturaleza, que son empresas de turismo activo, en la mayoría de los casos, en todas las comunidades autónomas, los guías de ecoturismo tienen que estar dados de alta como empresas de turismo activo. Cuando se habla de empresas de turismo activo son empresas de actividades guiadas en la naturaleza y esas se pueden desarrollar. Ahora mismo desconozco si los guías turísticos de ciudades, culturales, etcétera, esos pueden trabajar o no, pero nuestros guías de ecoturismo sí que pueden trabajar, con las limitaciones que comentaba Alfonso, de 10 personas por grupo, una de las labores que estamos haciendo
que queremos desarrollar todavía más en el ámbito de la asociación es la parte de formación. Sabemos que las comunidades autónomas y muchas entidades están formando a las empresas para que asuman todos los protocolos e implanten todos los protocolos necesarios para ofrecer seguridad. Nuestras empresas adheridas al club están acostumbradas a aplicar requisitos, protocolos, etc. Ahora nos estamos volcando en incorporar a esos protocolos y esos requisitos los necesarios para ofrecer seguridad, tanto para ellos como trabajadores, como para los viajeros. Nuestros empresarios son extremadamente responsables y estoy convencida que no van a abrir sus puertas hasta que tengan claro que lo hacen con total seguridad para los clientes. Ahora mismo el tema de los protocolos es lo que estamos trabajando y bueno, pues con la normativa que hay ahora mismo vigente, en los espacios donde se ha pasado a fase 1 se puede empezar a trabajar ya en las actividades guiadas en la naturaleza y al aire libre. No se permite, por ejemplo, dentro de centros, dentro de las propias instalaciones, pero al aire libre sí que se permite. Hay otra intervención, nos dicen millones de gracias, reafirma mi proyecto y me da ánimos para seguir adelante con ello. Me gustaría saber si dais servicio de asesoramiento, mentorías, etcétera, en la creación de pequeñas empresas. Como nuestra asociación es fundamentalmente, como os comentaba, una red en la que se aprende fundamentalmente conociendo otras experiencias. Nuestra fuerza está sobre todo en que unos empresarios conocen a otros, conocen otras experiencias, otras situaciones, y eso es lo que nos permite dar esa labor de asesoramiento a las empresas. No es que tengamos una línea de consultoría por la cual no tenemos una línea como tal, sí que formando parte de nuestra asociación se tiene acceso a mucha información y sobre todo experiencias de otros empresarios. Trabajamos mucho con esa forma de intercambio de experiencias. Y seguramente lo que sí estamos siempre abiertos es a cualquier consulta, porque normalmente en los territorios, en las comunidades autónomas, en los espacios naturales protegidos, como es el caso del Grupo de Desarrollo Rural de allí de Mariñas, Betanzos, hay líneas de apoyo, de asesoramiento a las que se pueda acoger para desarrollar su proyecto. Con nosotros lo que puede tener fundamentalmente es conocimiento de otras empresas, otras experiencias que le van a ser muy, muy útiles para su actividad. Vale, hay otra intervención, nos dicen que a colación del tema de guías turísticos y normativa, habla del reconocimiento de los técnicos superiores en salud ambiental y su reconocimiento como educadores y controladores ambientales y como guías de espacios naturales. La pregunta de esta persona es que si el club tiene constancia de este perfil profesional y de sus posibilidades futuras. En la Asociación de Ecoturismo, en el club, como os he dicho, nos centramos fundamentalmente en la promoción. En la Asociación de Ecoturismo, una de las líneas de trabajo que estamos desarrollando es el reconocimiento de ese profesional, del guía de ecoturismo. Y, de hecho, a raíz de los congresos de ecoturismo, hemos estado analizando cómo está recogido ese profesional del guía de ecoturismo, tanto en la legislación de turismo activo como en las cualificaciones profesionales que existen. Actualmente se está trabajando en el desarrollo de la cualificación profesional del guía de ecoturismo, desde el INCUA, el Instituto de Cualificaciones del Ministerio, una cualificación específica que luego posteriormente se podrá implantar en el resto de comunidades autónomas o de adaptar en la medida de lo posible. Sí que existen, como bien dice, esas figuras o esos reconocimientos de técnicos que podrían desarrollar las actividades guiadas de ecoturismo, si así también este tema está legislado a nivel de comunidad autónoma. Por eso no sabemos, no sé si te han dicho de qué comunidad autónoma procede.
El caso es que esta actividad está cada vez bueno, pues desarrollándose más en este país. Todavía no somos, cuando vemos las encuestas, todavía es un porcentaje muy pequeñito el de los viajeros a los espacios protegidos que contratan servicios guiados. Pero sí que estamos viendo un aumento, sí que estamos viendo un incremento de la gente que contrata, porque además quien hace una actividad guiada en un espacio natural se da cuenta de la diferencia, o sea, de lo que es ponerse gafas y ver mucho más allá de lo que uno mismo puede ver, ¿no? Entonces, la figura del guía es fundamental y desde la asociación estamos intentando apoyarla lo máximo posible, pero ahora mismo esa especificación técnica de ese, pues no sé decirte qué futuro tendrá o qué no, pero estamos trabajando en esa línea también. Vale, y una última pregunta. ¿Habéis estimado hasta qué punto puede desvirtuar el concepto modelo de ecoturismo la previsible orientación hacia el turismo de la naturaleza que se producirá con la crisis del COVID-19? Entiendo que se refiere a que hay peligro, ¿no?, de trasladar las masas de los puntos donde estaban concentradas al turismo de naturaleza. Sí, hay un riesgo importante. Hay un riesgo, como decía también Alfonso, somos animales de costumbres y el tema de desarrollo sostenible, turismo sostenible, hay que tener un convencimiento y hay que tener una visión a largo plazo y bueno, hay que trabajar de una determinada manera. Si lo que se quiere es muchos turistas muy rápido y ingresos muy rápidos, tiene su peligro, tiene su peligro. Y es verdad que ahora estamos en un momento de crisis económica pues muy fuerte, muy importante, desempleo, y el peligro y el riesgo es que se quiera desarrollar mucho, rápido y mal, y se pueda generar al final, bueno, pues acabar con este patrimonio que tenemos, ¿no?, y estas oportunidades que tenemos ahora para desarrollar un ecoturismo de calidad, sostenible, que mejore, o sea, con mayores ingresos, con mayor repercusión en el desarrollo local, respetando la vida de las personas que están en estos territorios. Entonces, hay un riesgo, hay un riesgo. Lo que es muy importante es trasladar, es hacerlo al revés, esta filosofía, esta forma de trabajar, llevarlo también a los otros ámbitos del turismo, que son los que creo que se deberían ajustar a estos criterios. Nos entra una última pregunta. ¿La Administración del Estado, tanto a nivel autonómico como local, puede garantizar el turismo sostenible sin necesidad de que un viajero contrate servicios de empresas de turismo activo? Por supuesto. Esa es nosotros, cuando hablamos de ecoturismo, hablamos de descubrir un espacio natural, conocerlo a fondo, saber por qué están ahí esas especies, cuál ha sido su evolución, cuáles son sus riesgos, cómo se mueven. Entonces, para conocerlo a fondo, la mejor forma es con un guía, es lo que es. Pero el ecoturismo también se da sin necesidad de contratar guías de ecoturismo, es decir, pero sí que tiene que haber cierta interpretación, una visita a un centro de interpretación, tiene que haber ese viaje tiene que asegurarse que las personas que viajan a esos espacios, cuando vuelven, saben mucho más de ese territorio, son aliados en la conservación de ese territorio. Entonces, sí, desde las administraciones públicas y en colaboración con el sector privado, también los alojamientos, también las empresas de las tiendas locales, se puede ofrecer auténtico ecoturismo, pero sí que es la figura del guía sí que es importante para ir más allá, para conocer mucho más. Bueno, Alfonso, si quieres activarte ahora tanto el vídeo como el micrófono, porque yo os quería, bueno, comenzar una última pregunta. Hace poco, hablando con Alfonso, me decía precisamente que creía que el primer turismo que iba a avanzar era el turismo rural y el turismo de naturaleza, ¿no? Ahora, cuando estaba escuchando lo de todas las empresas que forman parte de la Asociación de Ecoturismo, veo dos cosas. Por un lado, me imagino que habría una situación de pánico total ante esta situación que se está... Pero también veo que se está reaccionando, ¿no? Y quería un poco que vosotros comentaréis cómo veis este tema.
Pues te comento en primera persona, porque nuestros socios, evidentemente, la situación es muy complicada. Muchos han estado este tiempo tratando de ver o de vislumbrar cómo poder seguir adelante, cómo poder mantenerse y no echar el cierre ante esta situación tan complicada, en una época en la que para el ecoturismo es fundamental, que es primavera, verano, que es en la época en la que pueden desarrollar muchos el 80% de su actividad, de sus ingresos, con lo cual la situación muy complicada. Las empresas en general, bueno, pues preocupadas, muchas centradas en ver cómo salir adelante, pero es verdad que el formar parte de estas redes, a nivel de destino, a nivel de una autónoma, en la asociación, ha permitido también, hemos sido muy positivos. Todos los que hemos intentado formar parte. Yo fuera de este mundo he visto demasiada queja, ¿no? Demasiada agresividad, y entre nosotros, dentro de la red, lo que he percibido es como ilusión, a ver cómo podemos hacer, o sea, no parar de pensar, de idear, cuando les he propuesto, venga, vamos a hacer esto, el Vitamin Box, venga, vamos a hacer esto, un catálogo de ecoturismo, han reaccionado, o sea, incluso con la situación tan complicada que hay, se han puesto y vamos a aprovechar este tiempo para hacer lo que sea, todo lo que se pueda para salir adelante y seguir saliendo adelante con los mismos valores con los que tenían antes, porque eso no los van a dejar a un lado, ¿no? Entonces, la verdad que para mí ha sido un refugio de ilusión y de energía, porque esta gente, toda la ilusión que echan día a día en su trabajo y en su pasión, que es la naturaleza, su territorio, su empresa, la están echando ahora para salir adelante. Y verdaderamente cuando queremos dar pie a los anfitriones a que nos cuenten, es que yo os diría, iros a estos espacios, conocer estas especies, pero lo que más merece la pena es conocer a estas personas que están allí trabajando, luchando y ofreciendo lo mejor de sí mismas y de su territorio, porque verdaderamente son... No son héroes, son héroes, son gente ejemplar, ¿no? Y yo muchas veces voy a un sitio y a otro, pero para verlos a ellos, conocerlos a ellos, que son ejemplo de vida, ¿no? y de filosofía y de forma de trabajar. Así que, dadas las circunstancias complicadas, muy, muy complicadas, pero la gente sigue con ilusión y con ganas de salir adelante. Y sí que esperan que haya cierto apoyo, mayor apoyo a este tipo de turismo, a los espacios protegidos, a este tipo de turismo, y que los viajeros lo valoren más y opten más por este tipo de actividades, ¿no? y de destinos. ¿Y tú, Alfonso? Estoy de acuerdo totalmente con lo que dice Amanda, y además, claro, hay que ponerse en la piel de estos empresarios, ¿no? Estamos hablando siempre de pequeñas empresas y en muchos casos tan pequeñas que son autónomos directamente. Quiero decir, aguantar 2 o 3 meses es como para una mediana empresa aguantar un año. Puede ser un mundo. Entonces, es muy importante, casi por solidaridad ecoturística, pues cuando salgamos de casa, que ya queda poquito, ánimo, hacerlo bien, responsabilidad, lo primero, y bueno, pues hacer algo que también los españoles llevamos en el genoma, algo ahí que nos cuesta, que es con salir al campo de entradas gratis y ya me lo hago yo, no necesito un guía para nada, ¿no? Entonces, eso que es muy español, como lo de ir de bares, pues creo que nos lo tendríamos que hacer mirar todos y poner en valor la labor impagable de esta gente, que entre otras cosas, el que estén allí y estén viviendo en esos territorios, son, gracias a ellos, y a ellos me refiero también a alojamientos rurales, quiero decir, no solamente a la figura del guía, ¿no? Que estén estas personas ahí, en su territorio, conservando día a día lo que tienen, es gracias a ellos el que los que vamos desde ciudades un fin de semana podamos ver y que esté ahí lo que queramos ver. Entonces, esa labor del día a día es, ya digo, hay que mojarse y hay que contratar y consumir producto nacional. De hecho, desde la revista hemos lanzado una pequeña campaña animando a eso, ¿no? A ecoturismo por España, ¿no? Es lo que tenemos que hacer en estos meses que nos quedan, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por trasladarnos además este
así espíritu positivo. Estoy totalmente de acuerdo con vosotros que es importantísimo la labor profesional de un buen guía, que te puede cambiar totalmente la experiencia de conocer un espacio. Y perdona, Carmen, y hablando del ecoturismo accesible, muy rápido, que también preguntaban antes, en el punto de vista, hablo desde la revista elecoturista.com, pues tenemos incluso una sección propia para divulgarlo, ¿vale? Tenemos una sección que es ecoturismo accesible, se llama así, y que además la lleva un magnífico naturalista y comunicador que es Manuel Sobrino, gallego además, Manu, sigue teniendo su blog, El Naturalista Cojo, y colabora con la revista dirigiendo su sección de ecoturismo accesible, que va en silla de ruedas en este caso. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, la verdad, por aportar todo esto y también además por terminar así con un espíritu positivo. A todos los participantes, daros las gracias también por haber aguantado ahí toda esta jornada y animaros a que nos acompañéis mañana, que mañana tenemos dos ponencias un poco más centradas en Reserva de Biosfera. Sabéis lo que comentaba Amanda, que nosotros estamos en la Reserva de Biosfera Mañas Coruñesas, el Carrero Mandeo, que además a final de este mes estaremos de cumpleaños y haremos 7 añitos. Y la reserva además, pues bueno, ha avanzado mucho en estos años y sabéis que el objetivo fundamental de las reservas son la conservación, pero también con el desarrollo socioeconómico del territorio. Por lo tanto, bueno, vamos a ver también mañana las posibilidades que nos ofrecen las reservas. Muchísimas gracias y nos vemos mañana. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao.